¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Viernes intratable, con muchísima información. Hoy, como dije hace una semana, cada noche, espero no tener que decir esto, pero parece que sí. Cada noche comenzaremos el programa diciendo, hoy es el récord de casos. Sí. Más de 700, más de 10.000 positivos infectados en Argentina. Los muertos hoy 17 en total. 17 en las últimas 24 horas. Ahí tenemos las cifras, 718 casos positivos, 10.649 total país, 19 nuevas muertes en el día de hoy que totalizan 433. Si esto se confirma, el famoso pico de la pandemia, tal hay que decir, como vinieron anunciando, tanto Ginés González García como Fernán Quirós y como todos los infectólogos que aparecen en radio y televisión, llegaba el pico de la pandemia a fines de mayo. O sea, esto está previsto. Según los estudios que ha hecho Ciudad y Provincia, ellos calculan que en vez de 718... puede haber 1.000 y pico en un día. El pico sería aproximadamente... 1.000 y pico en un día, 1.500 en un día. Es información porque mañana, sábado, en principio, por ahora está confirmado, el presidente anunciará el nuevo tipo de cuarentena. En el interior del país más o menos se sabe. La historia es el GBA, el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Lo que está seguro es que no se flexibiliza nada más de lo que se flexibilizó en 15 días. Lo que se está debatiendo es cómo se endurece más, por ejemplo, controles, por ejemplo, transporte, por ejemplo, entrar a la Ciudad de Buenos Aires si no vivís en ella y no sos trabajador esencial. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Somos campeones del mundo de cuarentena. Fueron a abrir fábricas ahora, ¿no? Y no se puede hacer un poco más eso. Campeones del mundo de cuarentena con 400 muertos. Esperemos que el pico no sea tan alto, pero en algún momento iba a empezar a aparecer un crecimiento importante cuando ingresara el virus en las zonas más complejas. Iba a pasar esto. Argentina necesita mucho la política del enemigo para poder construir. La mejor alternativa tuya es que al otro le vaya mal. Y cuando al otro no le va mal, te quita discurso. El kirchnerismo, en general, me parece a mí, y no sé si no el presidente de la Nación, desconectó la cuarentena de su carácter sanitario, le introdujo una profunda consideración política. El kirchnerismo es especialista en construir enemigos imaginarios. Bonelli a la mañana temprano diciendo que el dato del día era que Cristina Fernández está en contra del acuerdo sanitario de Alberto con Horacio Rodríguez Larreta y que aparezcan juntos. Todo lo malo lo hace Cristina. Larreta y Kicillof se desconfían. Se necesitan porque son socios de gobernabilidad, pero se desconfían porque piensan distinto y representan cosas distintas. Dejen de tenernos presos en casa, dejen de quebrarnos los negocios, déjenos de romper las pelotas de no poder ver a nuestros nietos, no poder ver a nuestros hijos. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Que la vida está pasando. Nació mi sobrina. Yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Bueno, muchísima información. Lo que me ha quedado claro es que todos aquellos que dicen la frase es la cuarentena más larga del mundo parecen ser opositores, ¿no? O sea, el sello de opositor es decir esa frase. No, perdón. Soy uno de los primeros que lo dije el miércoles, por eso. Por eso, si politizás la frase, es un dato objetivo, digamos, ¿no es cierto? Pero parece que los hechos ¿es la cuarentena más larga del mundo en dónde? Porque en todo el país no. El mundo. No, en todo el país no. Buen punto el de Gustavo, buen punto, sí. Perdón, Jujuy, Salta, Mendoza. ¿En qué fase están? Restaurantes. La fase 4. Fase restaurantes. Están igual que la mayoría de los países. Bueno, pero están dentro de un contexto de cuarentena. Yo no lo llevo a un tema político. No, pero no la... Pero perdón, no, Pablo, es que la cuarentena de Jujuy es muy parecida a la de Nueva York. Claro. No podemos decir que es una cuarentena pero estricta. Con 40 y pico o más de días en cero. Yo estoy saturado de la cuestión que hay que llevarlo para un lado para el otro. Yo lo llevo a otro lado. Hay una militancia anti-cuarentena. Hay opiniones. Espera que termine y arranque. Hay opiniones. Espera que termine. Perdón, lo completo. Y también hay una militancia pro-cuarentena. Hay opiniones. Entonces yo veo lo siguiente. A todos los que me enloquecen con el tema, les hago una preguntita y no me lo pueden resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Si tuviéramos la fórmula para no cuarentear más... Cuarentenear. A ver, cuarentenear más, habla el señor Noriega, contesta. Concentrás toda tu atención en los grupos de riesgo mayores de 60 o 65 años,
geriátricos y barrios de emergencia. Fue todo positivo. El resto, que vaya a trabajar y a estudiar. Y se Listo. contagie. ¿Y qué pasa con los trabajadores y los chicos que están y el resultado que conviven con contagiado. grupos de riesgo? Perdón, ¿el resultado de eso cuál es? Sí. Esa masa de gente que sale a la calle se contagia y no se enferma. El 85% es de 65 y Bueno, varios. uno O sea, 19 bueno, años. ¿qué déjeme hacemos? terminar este pequeño... Por eso, cuidado. O sea, estás haciendo una cuarentena horizontal absoluta Pero- por el 5% de la población. Bárbaro, pero vos planteás algo. Salimos a exponernos y contagiarnos. Sí. Yo les planteo a todos un cabeza fresca como el presidente de Brasil, un delirio, gente muriéndose. Eso es otra cosa. A raudales, eso? perdón, No. perdón. Un país organizado, Vos o que tenés- supuestamente siempre nos quiere dar clase, como es Chile, dijo, esto está solucionado. Una cuarentena inteligente, no sé qué cosa, tuvo que cerrar todo, se le cayó el país. 12 puntos del PBI pone Perú. Perú, hoy, al lado nuestro, económicamente, es una potencia. Hoy tiene colapsado el sistema y muere la gente como Bueno, loca. Entonces yo no ejemplos- puedo decir, salgamos a la calle a Insisto, contagiarnos. porque ejemplos podemos- hay a se patar. mueren. Argumentó bien. Uruguay es otra cosa, porque Sí. la gente está en la calle, vuelven las clases y no pasó nada de eso. Pero además, Es digo, otra no se aguanta jerarquía. más. O sea, Ya sé, el aparato uf, productivo no aguanta Es más. difícil, obvio. Está parado el sistema de médico. Pero, Gustavo, no Obvio. puede hacer Bueno, comparación. Gustavo, ¿y no cómo puede hacer hacemos? A ver, comparación con espera, a ver. Uruguay. Es otra geografía. No O tiene, sea, no tiene perdón, lo ¿por del qué podemos- conurbano que tenemos nosotros. Pero ¿por qué No podemos tiene- comparar a Brasil? Brasil es una gran amenaza. Tiene 5 veces más habitantes que nosotros. Pero Uruguay no lo podemos comparar porque es chiquito. No. O sea, busquemos un... No, pero Brasil ha sido el extremo, ha sido un desastre. Bueno, pero Brasil es un justamente extremo. ese es un buen punto para pensar. Si la gente sale acá masivamente, como de hecho está sucediendo, o sea, lo único que pasa es que lleno, lo único que pasa es que no la dejan trabajar. Es un disparate la Bueno, y cuarentena. no sé dónde esta. irán, ¿no? La gente está en la calle. Está muy bien que esté en la calle, pero no la dejan trabajar. Todos con barbijo, todos a distancia, nadie no cumpliendo las indicaciones. Así o sea, no se contagia por el aire, se contagia con el contacto razón. estrecho y prolongado. Bueno, pero vamos todo a- lo demás, vamos a otra. o sea, el delivery, Vamos a esto. pasarle la bandina al salame, todo eso Bueno. es todo invento. No, lo de no, Brasil no. es otra cosa. No le digas eso a Débora, que le pasa la bandina a la banana y a la cáscara banana. de banana. A la cáscara de No, banana. Yo igualmente creo que más allá de las comparaciones, el problema de la Argentina, que lo hemos dicho muchas veces y a esta altura ya es una obviedad, es que es víctima de su propio éxito, entre comillas, porque cada muerte es irreparable para las familias de las víctimas. Como la cuarentena empezó de manera tan anticipada y ahora estamos yendo hacia el pico, la destrucción de lo que vos llamás, si es cierto, Gustavo, el aparato productivo, Y médico. se da, y médico, y todas las consecuencias de la cuarentena. Y la paciencia. Y el agotamiento social también. Hay que ponerlo sobre la mesa. Eso no quiere decir que no entendamos y comprendamos que la cuarentena es lo único que tenemos hasta el momento Sí. para preservar la vida de todos nosotros. No, pero pero es déjame complejo. decirte Yo una no sé cosa. cómo van a hacer para controlar Para- de manera para- tan ¿Pero qué estricta estos hacemos? días. Para Pero digo, ¿qué preservar la hacemos? vida tenemos todas las medidas que son para distancia social, lavado de manos, barbijo, etcétera. El problema es otro. El problema es que no podés tener a toda la gente encerrada durante tanto tiempo. Y esto no va a funcionar más. Ahora voy a volver sobre el con los punto. grupos Ahora voy a volver con el tema de Noriega, porque una pregunta que puede hacerse es si vamos, como bien dice Gustavo, siempre hay que subrayarlo y remarcarlo. Capital y GBA, Sí. ni Sí, siquiera sí, toda la claramente, provincia de Buenos claro. Aires. Sí. Si Capital y GBA vamos a partir del lunes a un régimen parecido a la primera semana de cuarentena, muy duro, muy estricto, No se con puede. mucho control, ¿Cómo hacemos? ¿cómo va a reaccionar esta vez la gente? Bueno, no Porque se en puede. aquel momento tuvo un gran apoyo. Pero popular, te digo, no gran se va a apoyo. poder. Y Yo- todavía lo sigue teniendo. Yo, a ver, digamos que vamos a tener que esperar a ver los resultados. Me animo a aventurar lo siguiente. A ver. El gobierno va a querer volver con algunas medidas estrictas parecidas a las primeras 2 o 3 semanas de cuarentena. Nosotros, los medios de comunicación, en muchos casos vamos a colaborar con la difusión de esas medidas y con la advertencia a la ciudadanía de que no puede salir si no es necesario o imprescindible. Pero me temo que el humor social ya no es el mismo. Bueno, esa es en la aquel pregunta que hago yo. momento. Esperá, bueno. Paulo preparen porque Sí. Paulo trajo una placa de comparación, ¿no? Sí, porque la Organización Mundial de la Salud nos puede gustar o no nos puede gustar porque tuvo algún cambio con un virus que todavía no lo conocemos a pleno, estableció que América del Sur es el nuevo epicentro de la pandemia, así como lo fue España, Italia y Francia, donde contábamos pero centenares de muertos. Hoy Italia tuvo 161, todavía no cantaron victoria. Tenemos información a propósito de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con los números y el colapso en Sudamérica. No, Entonces, pará.
No es lo mismo Brasil que Argentina. No es lo mismo Brasil. No, pero él habla de la región. Pará. No, pero él habla de región. Esto que trajo Paulo no se puede tiene hablar de colapso de consecuencias. Sudamérica. Esto que trajo Paulo, a mi modo de ver, me van a decir que soy conspirativa en la teoría. Tiene consecuencias económicas y políticas muy serias. Yo no querría replicarlo. ¿Por qué? A ver. Vos leíste ayer una información respecto de que Europa estaba pensando abrir el turismo a partir de julio para los de la Comunidad Económica Europea, pero no va a permitir que nadie entre a Europa si viene, por ejemplo, de América o de América del Sur particularmente. ¿Vos entendés las consecuencias políticas y económicas que tiene que nosotros, los latinoamericanos, no podamos viajar por el mundo hasta por lo menos el planeta que estamos viendo es Chile. Estamos viendo Chile. Nadie discute, perdónenme, porque si no parece que nosotros somos adoradores de la cuarentena y que estamos meditando en el Tíbet y no vivimos la Argentina que vive todo el mundo y el mundo que vive todo el mundo. Pero esto no es una opción, cuarentena sí, cuarentena no, mar o montaña o pollo o pasta arriba de un avión. No hay muchas opciones para elegir. Bueno, yo ya te di Argentina opciones. hubiese colapsado si lo hicimos lo que hicimos. Paulo, además, déjame decir sucede una cosa. que flexibilizamos como solicitan. Espera que como es Noriega contra el resto del mundo. Espera, a ver, dale. Si flexibilizamos como muchos solicitan, que piden que solamente controlen las personas vulnerables, los adultos y los que tienen algún tipo de inconveniente de salud, y flexibilizan, ¿saben qué va a pasar? Indefectiblemente va a haber 300 muertos por día, 400. Sí. ¿Están dispuestos a pagar ese costo? ¿Quién va a ser el responsable después? Perdón. Perdón, no. Brasil hizo eso. ¿Quién va a ser el responsable? Brasil no hizo eso. No mezclemos las cosas porque Brasil no hizo eso. Te lo cambio. Brasil no hizo nada. Si hay más de 100, 200 muertos por día, ¿vas a ser vos el responsable? ¿Vos asumís y lo mirás a cada uno de la familia? Mira, eso es un chantaje moral muy bajo que no tiene sentido en la discusión. ¿Vos estás dispuesto a mirar la cámara y decir, se sacrificaron por el país y murieron 200 personas? Voy a la pregunta, a ver. Todos los años en Argentina mueren 33.000 personas por la gripe. Eso quiere decir que en 4 meses de invierno mueren 200 personas por día en la Argentina. Sí, ¿Es responsable Brancatelli? ¿Soy responsable yo? No. Es lo que pasa en Argentina siempre. ¿Hicimos escándalo por la gripe alguna vez? Jamás. Hay una vacuna, ¿eh? Nos damos la vacunita. A ver, Úrsula. Mueren 33.000 por año. Pero Gustavo, en el caso de la gripe, hay campañas para vacunar justamente a los grupos de riesgo. Estamos hablando, en el caso del coronavirus, de un virus que está hace 5 meses en todo el mundo, que nadie sabe cómo se comporta. Y analizar una cuarentena inteligente, como le puso el nombre Chile, pensando en las familias hacinadas que tenemos hoy en Argentina, en una crisis estructural que viene de mucho antes del coronavirus, tampoco se los puede proteger. Cuando decimos aislar a los grupos de riesgo, no se los puede aislar, porque conviven con la misma gente que tienen que salir. Justamente lo que se está haciendo... Si aceptábamos la cuarentena, si bancábamos la cuarentena por el miedo de la llegada del coronavirus a principios de marzo, ahora que no es algo irreal, sino que que tenemos 700 enfermos confirmados en Argentina, donde sabemos que estamos frente al pico. ¿Ahora la queremos flexibilizar? Sí, exactamente ahora. ¿Es un hecho real que lo tenés de frente? Te voy a explicar por qué hay que flexibilizarla ahora. Cuando empezó la primera cuarentena, dije... ¿La del 20 de marzo? Déjenlo argumentar. Déjenlo argumentar. A ver. Cuando arranca la primera cuarentena, dijeron, los casos son los mismos. Es una curva, el área abajo de la curva es la cantidad de casos. Hay que extenderla en el tiempo para que no supere la capacidad médica. Eso es todo lo que hay que hacer. Los casos son los mismos, se van a contagiar todos los que se van a contagiar. Sucedió eso. Bajamos la curva, el techo es el mismo, no cura, la cuarentena no cura el virus. No, pero simplemente lo que había que hacer se hizo. Hay 4.700 camas de terapia intensiva dispuestas para la gente que tenga COVID. En este momento está ocupado el 3% de esas 4.700 camas. Por el éxito de la cuarentena. Por el éxito de la cuarentena. La cuarentena ya fue exitosa. Claro. No puede ser eterna. Bueno, ahora sabés cuál es el gran desafío. Vos querés que la cuarentena le gane al virus. No le va a ganar nunca. Yo lo estira. Entiendo como vos. Cuando damos los números, creo que hoy, Gustavo, tenemos 171 camas ocupadas. Sí, 3% del uno dice, yo digo, qué bueno. Hay otros que dicen, che, qué exagerados armar todo esto por 171. Ahora te hago la siguiente pregunta. Para mí tiene que ver como consecuencia de un éxito donde vos pagás un costo difícil, que es el económico, el emocional y todo lo que nos rodea, porque todos sentimos y a todos nos gusta hacer la vida y todos hoy estamos restringidos, nos vemos familiares, nos vemos amigos, nos vemos lo que se nos da la gana. Perfecto. Pero vamos a la otra parte. Si hoy la soltamos,
Con todo el esfuerzo que hicimos. El cambio de temperatura, con las condiciones climáticas que comienzan las enfermedades respiratorias. Mañana yo entro acá con todos, ustedes todos me van a mirar, cuidado, o si algún compañero tiene fiebre y tiene laringitis. En este momento, ¿vos qué plantearías hacer hoy? Si sos el presidente de los infectólogos. Ya dijo. Ya lo dije. Pero que abrís restringís a esos sectores. Pero, por ejemplo, ¿qué haces con los chicos en los colegios? Al colegio, por supuesto. ¿Al colegio? Sí, como pasa en Dinamarca y no pasó nada. Hace un mes que en Dinamarca tienen clases. ¿Hubo rebote, sí o no? ¿Hubo rebote? Primer mundo y 6 millones de habitantes. Pero y que gente, tiene otro organismo. gente que No, la pero no, distancia. pero Eso, Es un tema de o sea, escala. ¿se contagian o no se contagian? Esperen. A ver, si usamos el ejemplo de Brasil ¿Tienen como lo villas? malo ¿Tienen villas? y de Chile como lo malo No. y de Sí. Perú como lo malo, permitamos que él use sus ejemplos como lo bueno. Pero, obvio, pero cada yo no- uno elige el ejemplo que pero más le pa- conviene. Pará, Pero perdón, yo no me puedo Paulo. comparar No con le- Brad no, Pitt. pero cada vez que él Paulo. dice, Argentina no. se compara Pero con va- Dinamarca. Está bien, no Pero comparar- cada vez que él dice un ejemplo, bueno, todos los Está bien. ejemplos No sirven. comparemos Está bien. países, Perdón, lo vamos único- a un dato que es real. exactamente igual a la Pero Argentina. vamos a un Lo dato que es único, local. el único dato que a mí me llama la atención y que sí me pone en duda tu argumentación es Chile, que vos lo diste. ¿Por qué? Porque Chile hizo lo que vos estás proponiendo, cerrar las comunas que tenían casos, cuarentena estricta. Pero vos sabés que no la Sí. cumplieron. No importa, Que fue un cuarentena problema de estricta, esas incumplimiento. comunas y el resto afuera. Bueno, se les fue igual. Pero porque se en les las desmadró no, igual. porque ¿sabes por qué? Ahí tuvo que ver la conducta individual ¿Qué vas también, a hacer? ¿Vas a porque militarizar ellos acá? restringieron No, en no. las zonas en las que quisieron restringir y la gente no cumplió Claro, y no a ver, acató. dos Acá la temas gente- con Bueno, en respecto. Muy Argentina bien. Esperen, estamos hablando de que hoy no cumple. Déjenme hacer aclaraciones solo informativas. Uno, Chile. Chile es el presidente del mundo de peor imagen. Sí. O menor imagen positiva, que ni siquiera subió con esto. No hay Y presidente venía en de el los mundo. venía de las de protestas, 10% de positivo venía de y los- con esto 22. subió a 20. Nada, es el presidente menos popular del mundo. Con menos ascendencia sobre la gente. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que propone Piñera, nadie le da pelota. Exacto. Tema 2, Perú. Perú tiene, como bien dijo Pablo, una economía increíblemente sólida, muy sólida en lo monetario. Nadie tiene fuerte. explicación. Bueno, han trabajado bien, tienen las mismas autoridades en el Banco Central y en economía hace mucho tiempo, pero tienen... ¿Se acuerdan que cambiaban todo el tiempo los presidentes de Perú? En un momento, una crisis política hace un año en Perú. Sí, casi todos presos Un por Porque Alberto, expresidente un que expresidente, se de suicidó. todo. Sí. Todos ¿Qué presos. pasa? expresidentes presos. Perú también intentó hacer la cuarentena argentina y nadie le hizo caso al presidente de Perú, a Vizcarra. No le funcionó. Donde no hicieron nada y se les vino el mundo encima fue Ecuador. Ecuador y Brasil. Y Brasil es Bolsonaro, es Sí. inexplicable todo. Pero por el eso- desastre Por eso brasileño. la aclaración de Fabián es muy pertinente. Digo, cada porque si caso nosotros tiene su comparamos, historia. decimos, Chile hizo tal cosa. Una cosa es lo que hizo respecto de las medidas que están en un papel. Y otra- La cosa es sociedad el chilena, comportamiento social. la sociedad chilena no siguió a Piñera. Y testeó en nada. muchísimo. Y testeó Lo porque único que hizo le fue metían- testear. testear a Lo lo único, loco. lo único que pudo hacer el Claro. gobierno de Piñera, después Y nada más. Déjame decir algo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde hay un pico de contagios. Yo les quiero decir una cosa además. Hoy aparecieron 700 contagios. Hay 400 muertos, hay 40.000 contagiados. Se encontraron 10.000, pero hay 40.000 contagiados. Claro. Los empezamos Entonces, a buscar. No es un tema de que Los empezamos están a subiendo buscar. los contagios, están subiendo Bueno, los testeos. la otra Y gran ciudad de duda- Buenos Aires, déjame bueno, decir ahí esto, está. Fabián. La ciudad de Buenos Aires, en las villas, lo que está haciendo es el que está ubicado, van los cercanos y van todos a un hotel. Sí. Los están Aislados. aislando. Es lo Bueno. que hay que hacer. Bueno, a ver, no es tan difícil. otro tema. Otra pregunta, de las que desde hace 3 días que hago preguntas que no tienen respuesta. ¿Aumentaron los casos? ¿Estamos en el pico de la pandemia o empezamos a testear y llegaron los kits? Nunca lo sabremos, Gustavo. esto. Bueno, No, sí llegaron, lo los sabemos. kits llegaron, Sí, claro de que hecho, sabemos. estamos Sí, hay testeando números más para- del doble de lo que testeábamos No, pero hay antes. una- hay una Entonces, respuesta. bueno, Testeando entonces no 4.000 estamos en el Tiene pico de la respuesta, pandemia. pará, Día. tiene respuesta a la pregunta. Estamos en Te la pandemia. dan los números, que lo sigue muy bien Gustavo. El número de testeos está, no lo tengo en la 4.700 memoria, en y la el última número de semana por día. casos, si no me equivoco yo, duplica la cantidad de testeos. Quiere decir que no es que testeamos más solamente como explicación. No. Hay más casos. O sea, No. testeamos más y está aumentando. Más, No. y, A lo más que- y dirigido. Perdón. A lo que dice Claro. Débora, Antes hubo el más número de testeos, testeos. pero cambió el criterio de No. caso sospechoso Antes, también. Claro. el número de testeos vos lo medías con cuántos positivos te daban y el porcentaje de positividad estaba en alrededor del 10-11%. ¿Y hoy? Hoy está casi en el 20% porque está yendo mucho más focalizado. Claro, Está bien, pero- exactamente. Exacto. Pero aún así vos tenés programas para testear en barrios vulnerables, cambiaron los criterios. Al principio de la Mucho más pandemia, en amplio. marzo, era muy complicado Quiere poder acceder decir- al testeo porque necesitabas Sí. una lista Quiere de decir síntomas que hoy si, si hubiéramos tenido kits en marzo, no hablo de cuarentena ahora, hablo de testeos, y hubiéramos tenido este criterio en la última semana de marzo, Hubieses encontrado.
tendríamos hoy 20 y pico mil casos. Sí, pero no Los muertos lo mismo. No sé si puede hacer una proyección Muerto lo geométrica mismo. hacia atrás porque Pero claro. cuando nosotros empezamos a contar los testeos, que lo hacía Gustavo, veíamos que era directamente proporcional. Más testeo, más caso en una relación, en una correlación directa. Ahora, hay más casos porque hay más testeos, sí, pero hay muchos más casos. Quiere decir que hay más circulación del Hay 40.000 casos, muchachos. Hay 400 muertos, hay 40.000 casos. Es así de simple. Es por lo menos el 1% la letalidad del virus. Así que no hay forma de que no haya 40.000 casos en la Claro, en República Argentina Argentina. no puede Argentina ser el país del mundo con una de las peores letalidades. No, creo que tenemos que tener claro. mucho más positivos, porque debe ser el 1%. Sí. Si tenés Fabián, 400, tenés... acá hay algo que es claro. No tiene que ver con la cantidad de contagiados, sino con la cantidad de personas que necesitan camas. Si nosotros, que ahora es un porcentaje muy bajo, que está buenísimo, y lo que se intenta evitar es que esa curva se aumente y crezca, no es por la cantidad de contagiados, que es lo que Noriega defiende, sino los que graves. hay mucha gente, exactamente. Si tenemos determinada cantidad de respiradores y esos respiradores después no alcanzan, sí va a haber más muertos de los que tendría que haber. Entonces, si controlamos que mientras algunos van utilizando las camas, otros la vayan liberando y así va siendo más lento, ahí está lo que estamos luchando durante tanto tiempo. Es la lentitud de la curva, que los casos van a ser los mismos, como dice Noriega, pero que muchas más vidas vamos a poder salvar. Yo creo que más cuarentena, como bien dice Noriega, y esto hay que repetirlo, lo dice Ángela Gentile todo el tiempo, aprendan a convivir, metámonos en la cabeza que en algún momento conviviremos con el coronavirus. Exacto. Yo no creo, está claro, pero está bien lo que dice Gustavo. Hay mucha gente que ha creído en su buena fe que la cuarentena es un remedio. cura. ¿Pero qué No crees? es la ¿Hacer cura. 15 días y ya íbamos a Pero tener sí es más verdad, recursos. pero sí es verdad que la cuarentena debe haber bajado mucho contagio. Sí. Pero la curva, Sí, obviamente. la Sí. rapidez de la duplicación, pero siguiendo el criterio de Diego, entonces uno tendería a pensar que la cuarentena, un poco más, un poco menos, pero tiene que seguir mientras dure el invierno. Bueno, mientras yo creo, hasta si me septiembre. permiten, yo creo Son 3 meses hoy, más. con la información que hay Amba, hoy va y lo para que ahí. uno supone y olfatea, yo creo que 3 meses más. por lo menos 30 días más Bueno, como vos fíjate que mínimo. algunos- Junio, algunos hablamos- Amba, Fabián, Amba, acá hablamos en un momento. dentro de 3 meses, ¿no? En un momento hablamos de una cuarentena otoñal. Ahora vamos a hablar de una cuarentena invernal, pero es el mundo. No crean todo lo que ahora están leyendo y escuchando, que los bares van a permanecer abiertos en Miami, que Italia tiene todo resuelto, que España... Alemania, que es un país serio y donde hay mucho billete, bajó el R0 a 0,5. Abrió todo. Cuando empezó a abrir, le empezó a subir a 1 y pico. Merkel tuvo que meter pero también es verdad, en la Pablo, playa, que se Pablo. Perdón, acá también es verdad que hay avanzaremos y países que han retrocederemos. abierto y no pasó nada. ¿Cuál? Miami. No sé si no pasó nada. No Ahora pasó. empieza. Están abriendo hace 10 días. España está Teníamos pero- fotos de la gente en las Bueno, playas, que todo el mundo dijo de pregunta todo. toda la ¿no? distinguida Hasta hace 2 días. a mis queridos distinguidos Sí. compañeros. ¿Están todos dispuestos, así como dice el señor Noriega, a salir y contagiarse? ¿No les preocupa un pomo contagiarse? ¿Vos te lo agarrás, no te pasa nada? Cuando pase el Yo no pico, quiero Ella es la agarrarme. defensora de la recreación. No, pero como yo lo no soy toman la como un defensora tema de la menor, recreación. salimos, Yo lo nos que le traté de contagiamos. explicar a Paulo Listo, algunas a ver. veces es que como el virus no está en el aire, y esto lo dijimos No, hace pero 2 por ahí meses, está ahora lo acá. dice la OMS, Está acá. que si la gente camina, una mamá con un niño, Sí. una No le persona pasa mayor, nada. no le Claro. va a pasar nada. 44 si camina y millones de toma las argentinos medidas, caminando, uno encima del otro. No, Paula. con distancia social. Mirá lo que tenés que inventar para convertirlo en No, peligroso. no. No es que Que yo salgan quiera los recreación. 44. Bueno, muy bien Mar del expuesta. Plata, Mar del Muy bien Plata, Güemes. expuestas las El otro. posturas en el tema. Están Itaí Hackman, está Manuel Adorni. ¿Cómo les va a ambos dos? ¿Qué tal? Itaí de Skype se transformó en real. ¿no? Pasamos de Matrix a la realidad con Itaí. la real. ¿Cómo Ahí en están? la Bien. pantalla. Sí. Bueno, vamos con el informe económico porque Argentina formalmente a las 5 de la tarde de hoy entró en default. En un clima, hay que decir, que es como irte al descenso, pero no. Es como que bajaste de categoría, estás en el Nacional B, pero en el Nacional B hay un partido más y capaz que nunca te fuiste de primera y te quedás en primera. Ahí estamos. Y acá con Chiquitapia puede pasar cualquier Y cosa. acá con Chiquitapia puede Como pasar River, que todo. dice que se fue a la B, Puede que era más importante la B que la primera. Bueno, entonces, ¿no? Una cosa así. lo Pasa que la no B. sabemos es si Guzmán es el técnico que te mantiene en primera, si Caruso, es Caruso Lombardi, Es Caruso o si es JJ. JJ López, que lo mandó a River a la B. Pobre. Este es el debate. Sí. Es muy futbolero, lo dice, pero para entender dónde estamos. Dale el informe económico. En medio de la polémica por los proyectos de impuesto a la riqueza y de estatización de empresas privadas, el gobierno se prepara para la etapa final de la negociación de la deuda. Los bonistas esperan una propuesta definitiva y aseguran que no hay margen de error. Este es un default controlado, porque vos podés pagar,
no lo hace porque está en medio de una negociación con los acreedores que probablemente sea exitosa. Desde 1983 estuvimos más tiempo en default que pagando nuestros compromisos. Me parece que esta vez se va a buscar primero el acuerdo con la mayoría de los bonistas y recién después se va a presentar la oferta. Y bueno, y veremos entonces si la novela del default termina sin juicios para la Argentina. La gente tiene que saber que el default ya estaba. Por eso se llamó al Fondo Monetario Internacional. Quiero que quede claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana. Pero ¿por qué se mienten así si estamos en default desde hace meses? Desde antes de diciembre estamos en default. Solo que no lo escriben, solo que lo ocultan. Un bono tiene, digamos, una característica muy singular. Es un contrato que el Estado firma con un acreedor. No es un dato menor. Las fechas hay que cumplirlas. Así que esto de que es anecdótico es muy grave como concepto. Ustedes saben lo que pasó con Macri. Ya en 2018, en el comienzo, apenas 2 años de gobierno, los bonistas pensaban, no nos va a pagar, no le vamos a prestar más. Somos el primer país del mundo que tuvo 2 default en el plazo de 10 años. Este de hoy, ¿va a ser el último default? ¿Va a ser la última vez que nos funden? ¿No habría que meter presos a los que endeudaron al país para que el próximo que quiera hacerlo lo piense 2 veces? Bueno, a ver, señores, Adorni, buenas noches. ¿Dónde estamos parados? Buenas noches. Bueno, estamos formalmente en un default. No formalmente porque falta un tramitecito, pero sí, hoy a las 5 de la tarde se venció el plazo, bueno, se terminó. Ahora parece que el gobierno hasta el 2 de junio piensa seguir negociando. ¿Por qué te reís? ¿Y porque qué va a hacer? Va a decir cómo ¿Pero vos no le crees al gobierno? Bueno, hasta antes de ayer dijo, es esto nada. Ahora parece que van a ser más flexibles y van a negociar, lo cual me parece muy bien. Y me parece que es un tema que tienen que solucionar. Lamento que en 5 meses o 6 meses que tuvieron para arreglar esto no lo hayan arreglado, ¿no? Sí. ¿Y está ahí? Bueno, yo creo que como decía en el tape recién el presidente, la Argentina está en un default hace casi un año, ¿no? Por un sobreendeudamiento, un endeudamiento desmedido, donde el gobierno anterior ya tuvo que reperfilar vencimientos, dejó una deuda prácticamente impagable. Ustedes hacían recién una metáfora futbolera, ¿no? Digamos que si a vos te dan un equipo que está último en la tabla y te quedan 2 partidos por jugar y descendés, y probablemente no sea culpa tuya, probablemente sea culpa del técnico que lo llevó a estar en esa posición en la tabla. Es verdad lo que decís, pero entonces, generalmente el técnico que desciende después no lo dirige en la B. No, bueno, está bien. No. Eso será otra discusión. Yo lo que quiero decir es que la responsabilidad es muy evidente. Creo que el gobierno hizo una propuesta que es muy razonable, que es, planteamos un horizonte de sustentabilidad, una deuda que podamos pagar. Antes de la pandemia hizo la oferta, digamos, planteó los criterios, obviamente con la pandemia aún más. Fíjate, si vos tomás el presupuesto anual de la Argentina del 2015, de cada 100 pesos que recauda la Argentina, 5 eran para pagar deuda. Hoy, 20 de cada 100 son para pagar deuda. Es evidente que un país que quiere reactivar su economía y un país que está atravesando una crisis económica producto de esta pandemia no puede destinar 20% de su presupuesto a pagar deuda. Necesita volcar esos recursos a la economía nacional y le hace una propuesta a los acreedores que, por supuesto, ¿pierden los acreedores? Vos decís, bueno, pierden en relación a la ganancia extraordinaria que hubieran tenido si las promesas de Macri se hubieran cumplido. Pero la realidad es que el gobierno le está haciendo una propuesta con tasas de interés que están por encima de las que se pagan hoy en el mundo, con una quita de capital que es muy baja. Entonces, es una propuesta razonable. Pero ahí, si es razonable, ¿por qué solo tuvo el 17,6% de apoyo? Bueno, porque no necesariamente que sea razonable satisface la voracidad que tienen estos fondos de inversión. Pero estamos negociando, queremos tener razón. No, yo creo que el gobierno claramente quiere que haya un acuerdo. Porque entonces vamos a cambiar la propuesta como debe ser. También hay que tener consciente de esto. ¿Cuáles son las implicaciones de un default? Que no puedes tener acceso al financiamiento internacional. No, hoy, en este momento sería. Pero lo que quiero decir es ya tenemos esos problemas. La Argentina es verdad, hace tiempo que no tiene razón. Es decir, sí, señor. Ya estamos en default. Cuando el presidente dice ya tenemos las consecuencias de jugar en la los ley. problemas de tener un default, ya los tenemos. Sí.
Bueno. Ya jugamos los sábados, como se decía antes. Además, es verdad eso, nosotros jugamos los sábados. Gravísimo. Un país que eso tiene razón. Debe, porque estamos pagando deuda de Macri, estamos pagando bonos del 2005, bonos de... Hay dos bonos históricos. Pagamos, que son la deuda reestructurada de los 90. Bueno, pero pagamos que es deuda todo, 90 que le reestructuraron la baña. Salvo algún gobierno, la mayoría de los gobiernos argentinos se destacaron por el déficit, se destacaron por quemar guita, Argentina por clásica. y por no pagar. 9 default. Somos Él ha dicho claramente, y lo explicó bien Itaí, que es una propuesta razonable, el gobierno no quiere ir a default, hay un esfuerzo político por cambiar una propuesta con todo lo que significa para ellos tener que explicarlo, sobre todo puertas adentro. Ofrecimos esto y ahora vamos a ofrecer algo más alto. ¿Con eso alcanza? A ver, algunas aclaraciones. Macri se endeudó, sí, digamos, está claro, se endeudó en cerca de 80 y pico de mil millones de dólares. Endeudamiento que siempre estuvo aprobado por el Congreso cuando aprobaba los presupuestos anuales. O sea que acá son todos responsables. Macri es la deuda con el FMI no. Macri es responsable. No, porque la deuda con el FMI vino porque no pudieron pagar una deuda contraída por el Congreso de la Nación. No pasó por el Congreso la deuda del FMI. Por eso, pero te estoy explicando... 57 mil millones de dólares. De los cuales tomó 44 mil. Exacto. Pero eso fue porque lo autorizó mediante el presupuesto nacional, el Congreso de la Nación, no se pudo pagar. O sea que los responsables son todos. Y como decía Pablo, es cierto... nosotros tenemos una historia de endeudamiento desde 1824 y nuestro primer default fue en 1827. O sea, nos duró 3 años el primer endeudamiento. Después tuvimos una historia de un montón de default a lo largo de la historia. Pero hay un punto antes que te lo diga él, Manuel. Es verdad que el kirchnerismo no es endeudador filosóficamente. ¿Por? Porque históricamente no ha tomado la deuda. Al revés, claro. No, bueno, seamos buenos. El kirchnerismo no es un sector político que vive tomando deuda. Pero es un dato de la realidad. De hecho, el kirchnerismo... Bueno, pero es un dato de la realidad el que le pagó al Fondo Monetario. Sí, por eso te digo, claro. Pagador. Y amaga con que no paga, pero paga. De hecho, antes de cancelar la deuda con el fondo, siempre le pagó. Por eso. Incluso, muchas veces lo ocultó que le pagaba. Y siempre le pagó. Y de hecho, al fondo todos le han pagado. Digo esto, no es un endeudor serial, digo. A ver, en la concepción kirchnerista les gusta no pedir plata. Entró en default y se fue en default el kirchnerismo. Heredó default. Por eso, entró en default. Heredó. Entró con default, está bien. Por eso entró con default. Entró con el de Rodríguez Sá. Con el default de Rodríguez Sá, que fue el papelón argentino más grande de la historia. Sí, señor. Entró con ese default y se fue con el default del cual salimos en abril del 2016. Pero por eso, Manuel, muchos dicen, y con datos de la realidad, que con el gobierno de los Kirchner lo que mejor es tener bonos, porque los bonos suelen subir por los amagues de no pagar, y como son buenos pagadores, es mejor eso que tener acciones de las empresas, porque con las empresas no te va bien. El kirchnerismo le aspiró 130 mil millones de dólares al campo en retenciones. Aspiró los fondos de las AFJP, en los cuales mucha gente, como por ejemplo yo, aportábamos voluntariamente y me los estatizaron. Se comieron las reservas o el superávit energético, se comieron reservas del Banco Central y así te puedo ir enumerando cosas. Entonces, sí se endeudaron, de hecho terminan con más deuda de la que tomaron la que vinieron en él. O sea que sí se endeudaron. Y acá no es una cuestión de kirchnerismo, macrismo, menemismo, pero miremos para adelante. Somos defaulteadores seriales. Claramente, Argentina es defaultador serial. 22 de mayo. 9, casi 3 minutos para las 10. En democracia estuvimos más años sin pagar que pagando. Faltan 3 minutos para las 10 de la noche. ¿Cómo vamos para adelante? ¿Cómo seguimos? Es mejor un mal arreglo que un buen default. Porque acá ninguna deuda es pagable por Argentina, eso hay que tenerlo claro. Bajo estas condiciones... O sea, vos la palabra sostenible no la crees. Es que no me explicaron cómo es sostenible. Lo único que me dijeron es, mira, yo te voy a empezar a pagar de acá a 3, 4 años. Lo que no me dijeron es cómo. Y Manuel, ¿te lo pueden explicar en medio? Sí, te lo pueden explicar. No, pero déjame terminar de hacerte la consulta. En medio de una situación que no sabes cuándo vas a volver a trabajar, cuándo el país va a arrancar al 100%, no sabes si va a haber vacunas dentro de 3 meses, dentro de un año, 2 años. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Cómo la haces? Bueno, pero... déjamelo contestarte eso con 2 o 3 cuestiones. Primero que, como bien dijo Itaí, la propuesta es previa a la pandemia. Sí. ¿Estamos? O sea que... Y tampoco hubo explicación. Así que dentro de la pandemia, cuando formalmente se presenta la propuesta, recordemos que una de las filminas era que nos ahorrábamos 34 mil millones de dólares en intereses y que con eso era el equivalente a no sé cuántos respiradores, no sé cuántas jubilaciones. ¿Se acuerdan de esa filmina que estaba en la propuesta? Entonces, del otro lado, yo acreedor,
Yo lo que tengo que entender es que vos vas a seguir haciendo populismo berreta. No hay posibilidades de que en 4 años me pagues. No hay posibilidad. Porque tu actitud es seguir teniendo un país gastador serial, un país populista y un país donde, por ejemplo, ahora encerraste a la gente y le estás dando de comer. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa en este país? En este país te escupen en la cara y te hacen creer que estás bien. Quiero contar que la última discusión entre Manuel y Diego tuvo una repercusión post-programa enorme. Le encantaron las luces. Es notable la asociación que hacen con el populismo, porque los gobiernos que sobreendeudaron a la Argentina y que nos llevaron sistemáticamente a crisis y default son los gobiernos que aplicaron las políticas neoliberales a rajatabla en los 90 y el macrismo. No es cierto que la deuda no puede ser sostenible. En la Argentina, hasta el año 2015, la deuda no solamente la Argentina se endeudó, sino que era una deuda razonable en relación al Producto Bruto Interno de la Argentina. Recién Duhovne, en el tape que ustedes pasaron, decía el ministro de Economía de Macri, la única ventaja que teníamos, la herencia positiva, decía él, la herencia positiva es que tenemos un país poco endeudado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Endeudarnos de manera descontrolada. Macri dijo, nos endeudamos de manera descontrolada. Es decir, la idea de que el macrismo tomó un país desendeudado y lo dejó sobreendeudado, no la digo yo, la dice Duhovne y Macri. Créanle a ellos. No créanme a mí, que era opositor a Macri. Entonces, está bien, pero mirando para adelante, esperen. Que yo quiero, miremos para adelante. Para adelante, además de arreglar este desastre, ¿sabes lo que hay que hacer? Sí. Evitar que un gobierno el día de mañana pueda endeudar a la Argentina. Sí, pero eso manera. No sabemos cuándo será. No puede volver a pasar. Como están las cosas, hay peronismo para rato. Digo, la pregunta es ¿qué hacemos mañana 23 de mayo? La pregunta es ¿qué hacemos mañana 23 de mayo? Vuelvo a preguntar. ¿Es preferible un mal arreglo que un buen default? Hoy, como están dadas las condiciones, no podés pagar. ¿Qué es un buen arreglo? No, mal dije. Pero ¿qué es un buen arreglo? Prometer que vamos a pagar. Prometer que vamos a pagar. Hoy no tenemos un yo propongo un mal arreglo. Vos lo que tenés que hacer... Pero vos podés pagar hoy, tenés guita. No, ni bueno ni malo, nada. Lo que pasa es que te me estás poniendo que me llevan la casa o firmo y firmemos cualquier cosa. Si no cumplimos. Pero tu estrategia, Fabián, es, yo te firmo para cosas, igual no voy a pagar. Pero si no paga nunca Argentina. No, pero todo el mundo lo sabe. Igual es lo que no hay mal acuerdo posible. Mal arreglo. Pero eso, chicos, entonces vamos a default. No, pero perdón. Pero si vos ya sabés que no vas a pagar, ¿para qué promover un mal arreglo? Pero si no sabemos un número de la economía argentina del año que viene. De hecho, estás dejando de pagar lo que reestructuraste y prometiste que ibas a pagar en el 2005 y 2010. Digo, pateemos un poquito y que Dios nos ayude a que la economía argentina se recupere, que es el tema de fondo, no es la deuda. Fabián, acá hay que hacer las cosas lo más dentro del desaguisado. Yo lo digo irónicamente, digo mal arreglo, paguemos. Dentro del desaguisado que es Argentina hay que hacer las cosas serias. La propuesta puede ser razonable. No, bueno, está bien. Pero vos me decís qué hacer. Yo te digo lo que 6 meses para esta propuesta, ¿te parece que es serio? No, a mí me parece están desde agosto del año, desde el 12 de agosto saben que van a gobernar. A mí me parece un papelón. Lo que hicieron es un papelón. Pero vamos a suponer que la propuesta efectivamente sea buena, sea sostenible. Puede ser, no lo sé, está bien, pero no lo sé y no puedo evaluarlo porque no me dicen cómo van a pagar. Me dicen que van a pagar dentro de 3 años, pero no me dicen cómo. Por eso digo, hagamos... Y encima, cuando me hacen la presentación, me dicen, mirá que vamos a gastar a troche y moche en jubilación. Bueno, espera que quiero sumar al Vasco, esperen que quiero sumar al Vasco de Mendigure. Vasco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estabas escuchando el debate, ¿no? Perfectamente. ¿Y qué hacemos, Vasco? Vos viviste la crisis del 2001-2002. Una famosa frase tuya, de esto salimos por arriba. Y ahora... Acá lo que hemos agregado a lo que era una crisis normal es todo esto que ha pasado en el mundo. Fíjate lo que está pasando. Y eso es cierto. ¿Cuál es la foto donde vos vas a quedar? Ahí veo que quieren la propuesta, No cabe duda que hay que tener una propuesta cuando vos negocias. Ahora, ¿por qué no me trata de explicar cuál va a ser la situación salida de esta pandemia? Porque vos en función de eso vas a tener una posibilidad. Nosotros hacemos escenarios posibles, no reales. Y sabemos, si querés, un día lo podemos discutir, en qué importa en el día de hoy que ahora. Porque ahora lo que queda es una negociación. Yo soy optimista, a pesar de que hoy no se haya pagado, porque estaba dispuesto a romper, hubiera roto, y creo que va a haber un arreglo. Ahora, el arreglo... No, espera, vamos a mejorar la comunicación porque es una pena. Ahora, chicos, mejoramos la comunicación porque es una pena. Perdón, quiero contar algo. Cuando hacemos, ya lo he dicho, pero lo voy a reiterar. Cuando hacemos Skype
con el exterior, las comunicaciones, cuando lo hacemos con Argentina, ahí se ve problema. ahí tenemos No, más esto habla de la conectividad en función de las clases y de la educación argentina. Lo que cuesta en Argentina, a veces cuesta, tiene su dificultad. Las clases, y teniendo en cuenta que vamos también a un periodo donde mucha gente trabaja desde la casa, es una de las cosas que la pandemia nos demuestra, que vos planteas todos los días. Lo mal que se viaja, el sistema de Ahora, me quedé con algo que el Vasco que le entendía al Vasco dentro de lo que se pudo escuchar. Parece que él está apuntando a un poco los dos, ahí me van a coincidir los tres. Y si hacemos chicos, no cae un default, quiero negociar, bánquenme que termine la pandemia y en 3 meses les hago una propuesta, porque es verdad, ¿qué vamos a proponer hoy? A ver, todo es posible, ¿no? En este escenario confuso todo es posible. Me parece que el tiempo de hacer eso, de proponer eso, ya pasó. Me parece que acá viene una negociación que indefectiblemente va a terminar el 30 de julio, que es cuando vence el último plazo del último bono, de la última. Seamos buenos, sea Guzmán, sea el que Ahora, sea. ¿Qué podés proponer? Yo coincido con el Vasco. Yo creo que se va a terminar llegando a un arreglo. Me parece que políticamente no hay margen para no arreglar este bodrio con la deuda. ¿Pero consiste en qué? No importa. No, a esta altura, cuando hablas de política, no importa. Pero yo te firmo, como dice Fabián, y me sacan la casa. O sea, no puedo firmar cualquier cosa. Si no firmás, te la sacan. No van a firmar. Si firmo y no tengo un mango, no van a firmar, tardés 3-4 años. No van a firmar cualquier cosa porque ya le dijeron a 45 millones de tipos, no dijeron es esto o nada. O sea que muchos no se van a correr. Pero se van a correr lo suficiente como para poder arreglar. Sería un suicidio político no arreglar la deuda. Aparte, están arreglando 70.000 millones de dólares, les quedan otros 70.000 de ley local, le queda lo que los saco de deuda. Un montón de deuda. Los saco de deuda. Nos está mirando Jorge, tiene una peluquería en Palermo, no puede abrir. ¿Todavía no se fundió? María tiene ¿qué negocio? Concesionarias de autos que venden autos que no pueden entregar, ¿saben, no? Sí. No hay entrega. Y que tuvieron un verano. ¿Y a esa gente qué le decimos? ¿Cómo sigue esto? Bueno, hay que decirle que estamos cuidando la vida. Qué irónico. ¿Y qué querés decirle? Un tipo que está fundiendo, un tipo que no tiene para morfar. ¿Qué le querés decir? Yo creo que... ¿Qué le decís? Primero, la contraposición economía y salud me parece que es falsa. Los países que supuestamente privilegiaron la economía, la economía por sobre la salud, tienen la economía destruida, ¿no? Entonces, Brasil, Estados Unidos. Y cualquier cantidad de muertos. No le fue bien. Privilegiaron la economía y la economía... No le fue bien tampoco. Por eso. Entonces, primer punto ese. Segundo punto. Yo creo que en la Argentina, por supuesto que nadie puede subestimar los problemas que estamos teniendo, pero honestamente creo que la gran mayoría de la población, incluso la que está padeciendo, en términos generales, está de acuerdo con la política que se está siguiendo. Incluso la que está padeciendo. De hecho, muchos de los que piden que se levante la cuarentena no son los que se tienen que tomar el Roca o el Sarmiento para ir a laburar todos los días y compartir espacio de trabajo con un montón de gente, ¿no? Son, en general... Pero perdóname, entonces, y esa ¿están gente convencidos con la política o están resignados con la política? Porque un modelo es abrir la economía y nos morimos todos, y otro modelo es se muere menos gente, pero quedamos todos fundidos. En una de esas estamos confundiendo aceptación con resignación. El equilibrio, obviamente, hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas. Argentina estaba en crisis sanitaria, económica, política, penitenciaria desde antes de la pandemia. No confundamos aceptar una política con resignarnos ante la posibilidad de no cambiar nada del entorno. No, es que yo creo que se van cambiando las cosas. De hecho, la cuarentena se ha ido flexibilizando en muchos lugares, incluso en el AMBA, aunque todavía no del todo. Yo creo que la gran mayoría de la gente está de acuerdo porque es consciente de que la política es efectiva en términos sanitarios, de que el costo económico es alto, pero que igual ve los países de al lado y dice, ahí como ese país no quiero estar. Y además porque la asistencia que el esfuerzo que está haciendo el Estado, si bien obviamente siempre es insuficiente, creo que tiene un efecto. Pero vos diste con transferencias directas a la población, con asistencia a las pymes y a las empresas, pagando los salarios. Congelando todo hasta septiembre, hasta noviembre. Digamos, en algún momento va a haber que levantar todos estos congelamientos y ahí es donde nos vamos a encontrar un poco cuando haya bajado el agua. No tenemos calendario, el mundo no tiene. Yo lo que adhiero con vos es que nadie encontró la fórmula. Porque los países que supuestamente fueron por la economía, Estados Unidos, es un desastre. Económicamente y sanitariamente. Totalmente. Brasil es un desastre. Económicamente y sanitariamente. España
Italia. Nosotros estamos en una posición económica absolutamente diferente. Entonces yo a todos le pregunto, a todos los que pregunto, porque muchos dicen, ¿ustedes por qué trabajan? Nosotros trabajamos, no tenemos certificado de inmunidad. ¿Por qué? Porque nuestra profesión no está tan afectada como otras. Así como mucha gente trabaja y está en la casa y hace home office, hay gente que no puede trabajar porque le afectó. Yo si tuviera un teatro, si yo tuviera un cine, si yo tuviera una casa de juegos infantiles, si yo tuviera hoy una peluquería, estaría realmente enloquecido. Pero también asumiría el costo si abrimos todo y se nos mueren no sé cuántos argentinos. Pero, por ejemplo, Pablo, Hay que hacer una discusión distinta. A ver. No, a ver, primero que desde el principio de la cuarentena abren farmacias, abren supermercados, donde creo que hubo un caso solo de coronavirus. O sea que eso de encerrémonos porque es la única forma es mentira. Acá Correcto. lo que dice, yo coincido Pero plenamente ¿qué con propone, Pablo, que vayamos a vivir al supermercado? pero también entiendo que más allá del riesgo que uno corre viniendo a trabajar, porque mi caso, como el suyo, es que cobramos y podemos vivir, ¿estamos? Me parece que uno no termina de tomar conciencia el que no tiene un plato de Pero comida lo sabemos, arriba de la mesa lo todos los sabemos días. todo. Pero Entonces, si yo, perdóname, si vos formás parte de una profesión y yo formo parte de otra, tal vez dentro de 5 años hay una pandemia que afecta a todos los periodistas, no laburamos, vamos a estar mal también. Explícame por qué una que trabaja en la farmacia, uno que trabaja en el supermercado, puede trabajar y nunca se contagió y no puede trabajar el que arregla zapatos en la esquina de mi casa. No, porque el que trabaja en el No, pero supermercado... explíquenme por qué no podemos tener una posición intermedia. Cuidándose de la misma manera. Yo siento. Exactamente. Casualmente los que piden que se levante la cuarentena es gente como vos y la gente que le está pasando esto no pide que se levante la cuarentena. Yo te puedo asegurar que Un un montón de gente están fundidos, muertos de hambre. con sueldo que le da para llegar y que ahora no lo tienen, que son cuentapropistas y te puedo asegurar que está muy lejos de esa caracterización que vos estás haciendo. No, es que yo De quisiera saber. No, es gente que quemó los pocos ahorros que tiene, te dice, no puedo aguantar, y somos muchos de los amigos que tenemos laburo, afortunadamente, que estamos haciendo la vaquita para decirle, tomá, Y el tomá, Estado- después vemos cuando me lo devolvés. y el Estado les da mucho asistencia. menos, Por supuesto, mucho siempre. menos de lo, le da lo que puede, y lo que puede pero es va a poder- eso. nadie A la tiene- clase, a mucha gente de la clase media le da lo que puede. Lo que puede. Perdón. Y ese lo que puede muchas veces Pero, no ¿qué alcanza. proponés vos? Entonces, Perdón, ¿Qué vos sabés propones que- vos? no, lo que digo es, no me hagas la caracterización. Yo no estoy diciendo que por eso hay que abrir todo. Lo que te estoy diciendo es, no me hagas la caracterización de los que piden abrir la cuarentena. Es la gente de clase media, alta o clase alta. Pero- porque no es así. Mirá, Perdón, yo lo que hubo creo- un viernes que Lancés mandó a la calle a 4 millones de jubilados. Decime cuánto en esa bomba sanitaria que íbamos a tener, decime cuántos No pasó nada. y murieron. No pasó El nada. escándalo que hicieron. Es una negación de lo que Están fundiendo- que pasa con la Están pandemia. fundiendo la economía. Ahora no lo quieren No, reconocer. fundiendo la economía están haciendo lo que pedís vos, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos. Ahí están fundiendo la Pero economía. yo no pido eso. Yo Ahí lo que vos digo estás es, equivocado. Lo que seamos pasa más es que- humildes, porque nadie tiene la Lo que pasa- receta para lo que salir pasa es de que vos esto. haces Seamos más política, humildes. Ese es el problema. Creo que, a ver, porque me parece que tiene que ver más con una cuestión ideológica, porque gobierna Alberto Fernández, que con otra cosa. Argentina, dentro de todo, dentro de este contexto mundial, me parece, por supuesto con muchos defectos, pero dentro de todo estamos haciendo las cosas razonablemente bien, en términos generales, mejor que la gran mayoría de los países. Se pensaba que la Argentina iba a ser un desastre. te banco hasta Seamos estamos más humildes. haciendo. No hay receta mágica. Te Se banco va y viendo mes a mes, coincido semana con a vos semana. en estamos haciendo las cosas bien. Y yo te diría, no sé si hasta muy bien. Lo de mejor que otros países, ahí ya debatimos más temprano. Cada país es una realidad, es una historia particular. Fabián, Pero Fabián, entiendo tenemos que discusión general- que el otro día. No, Fabián, yo te dije, para mí estamos haciendo las cosas muy bien. Fabián. No bien, muy bien. Con los la misma recursos discusión que el otro día. Con los las recursos que limitaciones Argentina argentinas, tiene no en y una comparación. La crisis que aclaración. teníamos antes de la pandemia. Y una con un aclaración. Hay países, gobiernos y presidentes que tuvieron opciones. Argentina no. Ninguna. Argentina era esto o 30.000 muertos y Acabó. 300.000 Colapso contagiados. sanitario, ¿no? bueno. Argentina no tenía opciones. Pero entonces valoremos que esa decisión se No, tomó. no, ahí Porque viene el donde punto. no se tomó, tenés los Ahí miles viene de el muertos. disenso yo tengo con el gobierno. Yo estoy de acuerdo con la medida que tomó, pero creo que fue de todos, no fue del gobierno. No. La decisión de tomar la medida fue del gobierno. El cumplimiento Estaba de la todo medida. el mundo de acuerdo. ¿Eh? Estaba todo el mundo de acuerdo. Por supuesto. No, todo el Yo te mundo diría que no, fue- ¿eh? Estaba hablando de la gran mayoría de la, La gran gente. mayoría. Pero por eso tiene éxito la medida. Bueno, pero no Porque es que la el gran gobierno mayoría- se le ocurrió algo que nadie había pensado. No. Está bien. No, porque a veces el gobierno te explica la cuarentena como los creadores del agua tibia. Pero- como que es el único gobierno de la Tierra que mezcló la fría con la caliente. No, chicos, el agua tibia se inventó hace muchos siglos, digo, desde que hay agua caliente. Entonces, que alguien la cruzó con la fría. No es que es el único gobierno del mundo que se le ocurrió hacer cuarentena.
No, hay muchos gobiernos en el mundo. En comparación con nuestros vecinos, algunos hay sí y muchos otros no. gobiernos, hay muchos gobiernos del mundo que se lo cogen con y el presidente, Pero está y el bien, pero expresidente, pará. Que tengas gobernaba a hace Macri 5 meses. diciendo la frase más infeliz de su carrera política. Que el populismo es peor que el coronavirus. La frase, mirá que había dicho frases infelices, la más infeliz de su carrera política. Que Chile no sabemos qué hizo, Perú no nos queda claro qué hizo, que Brasil hizo el peor desastre de la Tierra, está bien, pero no te avala tampoco. Argentina hizo lo que no podía, no había otro camino. Yo creo que Argentina no tenía opción. El gobierno argentino tomó el único camino posible, porque si no hacíamos esto, teníamos 30.000 muertos y 300.000 infectados. En marzo de este año, la visión que había no era que la Argentina, obviamente, la única camino era ir por este camino. Sí, está ahí. Si no hubiera dado el apoyo brutal que pensaba que la tuvo. Argentina iba a ser un desastre. Yo me acuerdo que acá miraban en Europa y decían, estoy hablando. en Argentina se incumplió. Lo que nosotros decíamos acá, Itaí. Que se iba a cumplir. No, que perdón, se iba a nosotros cumplir. decíamos acá que Argentina tenía que tomar medidas antes. Acá nos decían el dengue y el sarampión. Nosotros decíamos, ojo. Sí, el gobierno dijo eso. Sí, nos decían. Al contrario, en este programa, te decíamos, cuento más, ojo, Itaí. En este programa, el mirando. señor Paulo Vilouta le preguntó 2 veces al ministro y se ofendió con nosotros y no salió más al aire. Cuando Paulo le preguntó en febrero, ¿no es importante el coronavirus? Y nos contestó, a mí me importa más el dengue que el coronavirus. Porque acá no Más, va a llegar. este programa, te cuento que arrancó el 27 de enero con el coronavirus, fue acusado durante todo febrero por el gobierno nacional de que inventábamos e imponíamos el coronavirus. ¿Verdad que pedíamos que le tomen la fiebre? Nosotros pedíamos que le tomaban la fiebre. No, había un apoyo social. Branca. No, independientemente que podemos discutir, debatir, tener diferentes miradas, de ahí a cuestionar, poner en duda, tanto un gobierno que fue electo por la gente, que a ver, hay muchos... ¿Quién pone en duda que fue electo por la gente? No, digo, déjeme terminar la frase. Hay muchas personas que no tienen voz, que creo que la gran mayoría, que es lo que dice Itaí, que están de acuerdo con este gobierno, lo avalan las encuestas, lo avalan... No, y mucha gente que tiene voz. Digo, que no nos dejemos llevar porque creemos que hay algunos que son voceros de temas contrarios. ¿Pero por qué lo que va. partidizás? Porque hay que La gente no tiene partidizarlo, que porque apoyar al sí, gobierno, porque lo la hacen gente del otro tiene que lado. Perdóname, apoyar Débora, las déjame terminar la medidas idea. que toma Por el un lado, gobierno la para la- decisión médica, déjame terminar la idea. Por un lado, eso la no implica decisión de que te guste la el gobierno, cuarentena, que lo vayas a votar. de cuidar a la gente. Y por otro lado, lo económico, de cuestionar a Martín Guzmán con su relación a la deuda. Alguien, Martín Guzmán, que puso un gobierno, que estudió en la Universidad de Columbia, que hizo un posgrado en Brown en Estados Unidos, que es el discípulo de un premio Nobel, que además es especialista en macroeconomía y en desendeudamiento, y lo cuestionan desde un panel de televisión. Digo, hay que ser un poco más respetuosos. Bueno, Diego, vos, pero vos, pero Diego. Lo primero que Diego, Espera, espera, no se puede criticar al ministro de Economía. Sí, se puede tener diferentes puntos, en pero relación pedir a lo que... primero que decir, dijiste, no, me parece que un tener error. puntos de vista distintos es una cosa. Cuestionar si tiene que seguir, si no tiene que seguir, si lo mandó a la vez, si se fue, todo eso. Digo, aflojemos un poco. Bueno, hay ¿me gente que va a permitís defender los darte intereses mi punto de nacionales, vista? como el presidente defiende a los argentinos de que no mueran la cantidad que tendrían que morir con lo que proponen los chupacaños. Partís de para mí de una premisa errónea que tiene que ver quizá con la militancia política. No, porque el señor acaba de decir A ver, déjala hablar. populismo. Déjala hablar. No, pero no hablo de lo que dijo él, Bueno. hablo de lo que dijiste vos. Yo creo que tener una posición favorable a la cuarentena no implica apoyar a Alberto Fernández ni ir a votarlo en las elecciones que son Pero del si la siguiente reta está año. haciendo lo mismo. Apoyar las medidas del gobierno en relación a la salud pública no implica que te guste el gobierno en su conjunto. Querer que las medidas podrían ser tomadas de otra manera no significa ser ni antipatria, ni antigobierno. Me parece que ahí está el concepto erróneo, que vos representás No, en yo muchos estoy convencido otros. de que es así. No es Podés no ir a así. votarlo, podés no eso ser... no es Peronista. política Si no estás de partidaria. acuerdo, tampoco es necesario no valorar la decisión que tomó un gobierno. Sí, Vos pero podés el no ser problema de los oficialista. militantes, Podés no ser no lo oficialista. digo y por decir, vos. la verdad. Eso dije, Y puedo está bien. valorarlo, tal cual. Bueno, pero pará. Pero no es ese el natural. punto. Podríamos No lo haber digo- tenido otro presidente que no tome esta No lo decisión. digo por vos. Podríamos tener un Bolsonaro, un Macri, Esperá. Totalmente, un Piñera, y totalmente. Pará, valoremos eso. yo soy la Después podemos votar primera. a quien quiera. Pará, yo soy el ejemplo Totalmente. claro. Yo estoy valorando las medidas que tomó el gobierno porque creo que fueron las acertadas desde el punto de vista sanitario. Eso no, No te significa Opinamos que yo igual, vaya a Débora. votar a Alberto Nadie te Fernández. convirtió en Estamos de nada. acuerdo. Nadie te Por convirtió en eso. nada. Tu punto de vista es correcto, Esperá porque pero estoy Ador, diputado. Ahora, el militante Manuel lo dice que gobierna. fue. Quería contestar Manuel dice que fue aludido por una Quería alusión. La chicana berreta de Diego. Primero porque a mí las luces me importan poco. No, te encanta, te encanta. Me importan Está bien, poco. te felicito. Me llegá. importan poco, pero no importa. Te la dejé pasar. Lo que pasa es que ahora dijiste una frase muy fascista, que es que
a este gobierno, lo que intentaste decir fue que este gobierno, que como lo votó la gente, está todo bien y hay que aceptarle todo. Está todo bien, hay que respetarlo. Para eso se lo votó. A De la Rúa también. Ahora te doy la palabra. Ahora te doy la palabra. Ahora te doy la palabra. A De la Rúa lo votaron y se fue antes también, y lo voltearon. No, lo de Hitler lo usé la otra vez y no me pudiste contestar. No. Lo mismo, por eso Alfonsín lo mismo, se tuvo que ir antes. Y me parece que estamos en nuestro derecho como ciudadanos de opinar lo que se nos cante. Sí. Y eso hay que respetarlo. Y no importa si lo votó el 100% de la gente. ¿Qué tiene? Yo he criticado un montón de veces a gente que he votado yo. Y entonces hay que dejar ese fascismo. No, lo hicieron durante 4 años. No dejó nada. Lo han hecho. Dijeron, pero vos te metés en la cuando política, se haya elecciones, armen un partido y ganen. Vos Ahora estoy diciendo lo mismo. Lo que pasa es que ¿No te gusta Alberto? Votarás a otro esa dentro de frase, unos esa frase de armen un partido y ganen. No, bueno, en estos últimos 4 años acá lo han dicho mucho. Vos criticabas a Macri. Bueno, lo votó la gente, tiene el 40. Ahora es lo mismo. Alberto, por suerte, nos está cuidando a todos. Esperen que, está el Estado relacionado con esto, esperen que vamos a... No te gusta. Un segundo. Lo que pasa que ya vas a votar a Expert, a ver si sacan 1,7 en 1,6. Vos pensás que todo el mundo es como vos y que todo el mundo defiende por alguna razón económica algún color político. Cero económica. ¿Y otra si chicana berreta que... ¿No cobrás un sueldo de 60.000 pesos del Estado? Sí, ya lo cobro, ya lo expliqué lo que hago y lo gano porque trabajo, no me lo regalan. Yo no te lo critico. La chicana berreta lo ya que no me te digo ofende. Es que vos defendés un gobierno por plata. Lo defiendo antes de cobrar 60.000 pesos en un puesto donde trabajo todos los días. Totalmente. Hace 15 años y es lo que te recorro las calles. No como vos que nunca te vi. Y es lo que te estoy diciendo. Bueno, bien, hay otros motivos. No lo hagamos personal. No lo hagamos personal. Sueldo, pará, porque tenemos, vamos a contar la historia. Buscá mudo primero lo que dijo Wiñaski, que lo teníamos en el informe. Porque apareció, busquemos el origen, porque la respuesta de Vero Lozano tiene que ver con un video original de Wiñaski. Un video no. Nico Wiñaski hablando a la cámara. En un programa. Planteando, creo que en el DELE. Sí, en su programa. En su programa. Porque hemos descubierto que apareció dentro de las 77 grietas diarias que tiene la Argentina. Por ejemplo, ahora tiene la grieta cuarentena sí, cuarentena no, cuarentena, vida, muerte, todo. Siempre hay Boca River. Yo te espero. Mientras lo voy contando. Nico Wiñaski, mirando la cámara, me parece que estaba como un poco emocionado. Van a ver cuando comienza. Y la verdad que yo al principio lo vi y dije, che, mira qué bien, Nico. Arrancó bien. Es como que arrancó muy bien. La tenía porque cuenta una historia muy emocionante, muy linda, que nació una beba en su familia. Entendí hija de Sofía, la hermana. La hermana, la sobrina de él, que no la pudieron ver. Una historia que le debe estar pasando a mucha gente, que yo lo entiendo y lo comprendo. La vida historia como en la radio hacemos todos los días, historias de pandemia. El cumpleaños, yo mismo cumplo años dentro de 20 días y me preguntaba el otro día, ¿cómo será mi cumpleaños? ¿Por Zoom? Y acá. Bueno, acá. Va a ser acá mi cumpleaños. Entonces, digo, empieza él a contar y de repente termina en Cristina. Sí, es inglés. Que ahí medio, bueno, cada uno, pero hasta ahí es una historia. Pero Vero Lozano hoy lo termina parodiando. Tremendo. Horrible. A Wiñaski. Perfecto. Avísame cuando tenemos todo, porque hay que... dale, vamos con lo de Wiñaski primero y después lo de Vero, dale. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. La vida está pasando. Nació mi sobrina. Y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Bueno, y él seguía después y hablaba de Cristina. Yo lo voy a defender en este punto a Nico. Creo que Nico habla me parece, desde la emoción. No habla, yo lo noté así, que él no hablaba desde una militancia política, debía hacer una operación política mirando la cámara. Parece que hablaba desde lo personal. Su familia no pudo conocer a la beba. Después, claro, se armó. ¿Ustedes vieron completo todo? Sí, yo lo vi todo. ¿Y? No, a mí coincido con vos. Me parece una historia de color emotiva. Historia de vida, para contar, familiar, de cariño. Qué sé yo, como mis viejos que son grandes no ven a mi hijo hace un montón de tiempo y uno piensa que cada mes que pasa es un mes menos que tiene y no sabe hasta cuándo uno lo va a tener. Los viejos, cada uno tiene su historia personal de dolor de distancia. Todo. Es lo que hay. Ahora, cuando ya encaraste y le erraste y empezó a decir, y bueno, no veo a nadie. Y Cristina, por ejemplo, que todavía no se pronunció. Ahora, ¿por qué no habla Cristina? Que no dijo nada, que empezó a decir político, o sea, le pifió donde fue y terminó con una conclusión netamente opereta, una opereta, pero... No, a mí lo que hizo... Ahora vamos con lo de yo lo conozco, lo quiero mucho a Nico. No me gusta ni siquiera el principio. O sea, me parece... ¿vos no estás de acuerdo con el principio? No, porque, o sea, todos sabemos lo que es la cuarentena. Me parece que el periodista que tiene un lugar en los canales de televisión no tiene que poner su situación personal
a menos que venga muy a cuento de algo Interesante personal. el punto. Sí. Lo entiendo. Pero ponele. Se lo escucha muy... Me pareció la respuesta. La conozco a Sofía, que fue mamá, le mando un saludo Ya la va a a ver. ella y a Nico, pero me parece que el Pues sí que en periodismo este momento nosotros tenemos que... Está bien, buen punto. se Bueno, tiene que correr de Vero ese lugar. Lozano, Ahora, Vero Lozano... si se tiene que correr de ese lugar, del lugar de Vero Lozano, tiene que huir despavorido. Espera, porque la gente no lo vio quizá, Por o sí. favor. Mirá, Vero Lozano hoy, estaban hablando, el doctor que está en el programa, iba a decir algo, no lo digo. No, hay un canal de televisión que nota a los doctores, hay un canal de televisión que nota a los doctores un poco oficialistas. Perdón, lo dije. Perdón. En el resto de los canales los veo que hay de todo, pero hay un canal, parecen voceros de Ginés, ¿viste? No importa. No, Vero Lozano, mirá, hace una parodia. ¿Está? ¿Lo tenés? Dale. Tienen hijos, son hijos pequeños, menos de 19, les va a interesar mucho. Y hablar de un mundo y también me hablar de que wow, le voy a contar un poco. Me preocupa, que lo hablaba con Pedro Can, el tema de la militancia anticuarentena. Sí, hay mucho. En Guañasqui, ay, nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi abuela no la puede ver a mi sobrina. Bueno, no sé qué dijo, pero lo veo en mucha gente. Así lo dijo. Así lo dijo. Está muy enojado. Bueno, Lo ponemos de pie, ¿te parece? como vos Hacemos digas, el mapa pero loco digas. y después desarrollamos. Cuando ustedes me dan el pase... ¿Puedo defenderla a Vero? No. Me parece que lo dijo. Para mí es del humor, ¿eh? Yo la conozco a Vero. Para mí es del humor, ¿eh? Muy despectivo. A ver, para mí es del humor. ¿Para vos? No, a ver, yo trabajé con los dos. Sí. Yo trabajé con los dos. Vero es divina, tiene la cuestión de la cizaña la tiene. Bueno, pero y no forma parte. Ahora el humor, y no forma parte de. Perdón. Bueno. Ahora el humor no se puede hacer. El humor era. Bueno, ella pero Fátima forma Flores podía parte. hacer lo que quería. Él no puede. Bueno, el humor también ¿Puedo forma pinchar el globo parte. a todos? Sí. Pero si les pincho el globo terminó el debate. ¿Cuál? Entonces no diga nada. Espera el final. A ver, Gustavo. saben de qué se No, trata. digo, pero el humor forma parte. Si Vero Lozano no puede hacer un Eso chiste. no es humor, es muy despectivo. Ahora Ya no es humor eso. Por favor, tengo un coro griego acá que me Total, lo escucho todo el la tiempo. Es verdad. una cosa. Sí, Si pudiera el humor hacer no, ¿por qué? unplugged de esta oreja. El humor no, ¿por qué? Pero eso no es humor, eso Pero es pará, vos no querés despectivo. la emoción de Nico Guiñaki ni el humor de Vero La Lozano. verdad que preferiría un periodismo un La poquito nata. más solemne. Yo la banco a Vero en usar esto no es la humor, verdad, la banco en usar el humor y la ironía. No, Yo defiendo. Esto es muy despectivo con un colega, es una Mirá, cosa pero hago espantosa. una pregunta, Cristina Gustavo. tomando Además, hace pastillas juego- y todo eso A ver, era Hago gracioso. una pregunta. Yo Mirá también le tengo un aprecio a los dos. Creo que Verónica tiene una forma de manejarse siempre y de tomar su programa y su estilo es ese. Yo no lo veo que lo está descalificando. No lo veo. Lo veo como Vero vos. se ríe de Yo lo ella siento como un misma. hecho tan- Vero se ríe de ella misma Por muchas eso, veces. es Bueno, una- es no, una mujer que en tiene este estilo. caso se burlaba de una persona El tema hay que que ver. estaba emocionada el tema- por otro tema. Perdón, Esto me lo parece único horrible. importante del caso es saber cómo le cayó a Nicolás. Si Nicolás a Nicolás habló- no le molesta, perfecto. ¿Qué dijo? Si a Nicolás Habló le esta molesta, noche. perfecto. No lo llegué a ver. Que le digo, extrañaba de ella, que la conocía, que haya hecho eso, que no lo entendía. Él hasta lo mostró, lo que hizo ella. Dijo, a mí no me molesta que hablen de mí, yo me río con estas cosas, pero le jodió. Ahora, cuando hacen a Máximo o hacían a Máximo jugando a la Ay, Play y por todo eso. favor, todo el no, tiempo con porque lo digo, mismo. vamos a establecer que son pautas de humor o no. Es ¿Por qué es distinto? ¿Sabe por qué? Es un ¿Me hombre que puedo tiene un explicar hijo, por qué? que tiene una Tenés familia. razón. que Pará, tiene- No podemos no, explicar es por qué pará, es pará. distinto, porque a Máximo- Si hay humor a para Máximo- todos, hay humor no, para todos. Seguro, Tiene para mí razón sí, él. pero a Máximo lo hacían para Máximo se ridiculizarlo. tiene que bancar. No, para Y él ridiculizarlo también por lo una está cuestión política. ridiculizando. No, porque vos fíjate que Vero no se metió con el pensamiento político Pero, Gustavo, de Nico con la no. parte de Cristina. Pero acá no se metió con ridiculiza. la parte personal Pero en no ese se caso y por eso ridiculiza Nico se una puede posición. sentir un Pero poco Y Cristina en los tomando dos casos pastillas, ¿no que están hacía cosas. ridiculizando al opuesto? Cuando Nicolás está No, Nico no hablando- está ridiculizando a nadie. No, espera. Cuando está, Guiñaki está contando cuando un Guiñaki sentimiento. está contando su sentimiento y termina hablando de por qué Cristina no También habla. está contando un Cuando sentimiento. meses atrás nadie se hubiera preguntado por qué Michetti no habla. Digo, cuando tienen que dirigirse al opuesto y cuando Verónica después burla a Guiñaki porque se opone a los militantes anticuarentena, que es de lo que estaba hablando Tartaglione, ¿no pueden salir de los opuestos? No. Este tipo de que no son periodismo. equivalentes, no es todo equivalente, no es una cosa de acá y otra Pero cosa acá tenés la- igual. pero A tenés Guiñaki la no se le puede hacer chiste, coincidencia- listo, está tenés claro. Pongamos la lista de los no coincidencia chistes. que los dos, listo. desde una posición opuesta, desde el supuesto militante Pero esperen, anticuarentena, y si hubiese, militante pro cuarentena, perdón, y si hubiese una oposición opuesta en la que Nico Guiñaki piensa un país y Vero Lozano piensa otro, ¿qué tendría de malo? Nada. Nada. Al contrario. nada.
Acá hay que ver. Pero la burla nunca es Bueno, sobre el propio, sobre el lo que que- opina más o menos parecido. A ver, Itaí, No, ahí tenemos la respuesta de Casualmente Wiñaki. lo escuché en la radio a Pedro Can. Sí. Que lo descalificaron todo el día. Que sería como el emblema de la cuarentena, si querés, ¿no? No. ¿El hombre No. cuarentena? No, es el emblema del gobierno de la Está bien, cuarentena. está bien, pero te quiero decir. No es el emblema Pero de la pará, cuarentena. Lo que te quería contar es que lo escuché a Pedro Can No. y contaba que hace 2 meses no puede ver a los nietos. infectólogo. En un relato. Creo que Y le creo. Bueno, en un relato tan emotivo como el que vamos a escuchar, de una persona que está totalmente a favor. Sí. Entonces, digo, para mí, yo personalmente, en un mes y una semana voy a tener un hijo. No sé si mis viejos cuándo lo van a conocer. ahí Sí, tenés. es el drama que todos los argentinos Todo. estamos viviendo. Bien, no tiene nada de malo contarlo. No, pero querer asociar eso, hacer de ese drama personal, transformarlo en una posición política sobre la cuarentena. Y Porque te va si no como hubiera te va. cuarentena, no sé si podrían Pero conocer digamos, a la si sobrina. si- y si no habría cuarentena, Sí, en pero muchos países. si bancamos que Vero Lozano pueda ejercer el humor y yo tiene que ejercerlo siempre, es la libertad de expresión y bienvenido sea. También tenemos que aguantar o soportar o apoyar o aplaudir que Wiñaki hable como pueda. Gustavo dice que Wiñaki no tiene que hablar como pueda, no tiene que mostrar sus sentimientos y que Vero Lozano no tiene que hacer chistes. Esa es la Cosa, posición de Gustavo, que es coherente. No, en este tema puntual Hacer decís. chistes En no, este que tema haga puntual. todos los chistes que quiera. En este tema puntual decís. Ofensiva y desagradable, que no es inadmisible Bueno. en Bueno, la te televisión. digo- Y se- además, discúlpame, además, se articula con lo del médico que descalifica toda opinión contraria. Sí, a como una mí, la militancia. verdad, lo del médico no me Eso gustó. de la- eso de la- A mí, lo del médico, Eso- confieso, no me gustó nada. Eso de la militancia Nada. de cuarentena, Sí. córtenla. A mí me encantó. Esperá, Córtenla. vamos a la respuesta de Nico a lo que Nico dijo, Vero Lozano y Nico. Todo eso que dijeron, si lo pone contento, soy todo eso. Y hablo como el topollillo, todo así. Si a ustedes los pone feliz y los tranquiliza en este quilombo, decirme todo eso, síganmelo diciendo. Soy judío, soy gordo. Me dijeron hasta, como si fuera despectivo, que soy puto. No sean homofóbicos. Soy gordo, judío, puto, trolo, estúpido, imbécil. Si a ustedes los tranquiliza decirme todo eso, en medio de este quilombo, díganlo, invítenme, cáguense de risa. Solamente hice preguntas que espero que tengan respuesta, porque aquí estamos viviendo como fantasmas en una ciudad fantasma. Débora Plager, fuerte la respuesta. Te dije que te Débora iba a pinchar el Plager, globo. no, vos no vas a pinchar, vos le vas a Chicos, tirar, o sea, vos le yo vas hago a tirar periodismo. queroseno al fuego. No, yo hago periodismo, Dale. sigo a los dos, me caen súper bien, me parece excelente profesional Nicolás Wiñaki, Pero- lo mismo que Verónica Lozano, y esto no tiene nada que ver con la cuarentena. Si quieren sigan discutiendo acá, si es la cuarentena, si son los médicos, los infectólogos. El problema de Nico Wiñaki y la señora conductora Verónica Lozano tiene que ver con las investigaciones judiciales que Nicolás Wiñaki hace desde hace mucho tiempo, y en algunas de esas investigaciones judiciales rozó a la propia familia de Verónica en la causa Odebrecht. Entonces ese es el punto, no tiene nada que ver con la cuarentena. Bueno, pero perdón. Así como Nicolás investigó al señor Yo Rodríguez. coincido con Plager. No, pero ¿Sabés pará. por qué? No, Porque pero no- perdón. Esta guerra venía guardada y no lo Pero sabíamos. Está bien, pero perdón. Pero Uno si no espera, pareciera- uno espera el momento. Si Cuando no el momento pareciera llega- que la señora Plager se sube a un púlpito y ve lo que nosotros no vemos. Pero eso es una obviedad. Bueno, pero es verdad, se subió un púlpito igual que nosotros no vimos. Investigó a Rodríguez hace 4.500 Concha años. Rodríguez, Y la sí. señora Lozano no lo imitó Espero, o no le hizo el show hasta hoy. la venganza es un No plato que estuvo- se Pero come vos decís que la frío, hay que devolución esperar. es una simple imitación de cómo habla este muchacho. Eso es todo lo que es le una simple devuelve en una imitación. operación. Digamos, Vos tenés si lo que Nico le investigó, mueve la ¿qué aguja. es la devolución de Vero Lozano? Vero ¿no? Lozano, Piensen lo que quieran, chicos. Vero Ya no- Lozano es una de las más importantes No hablo más. conductoras que tiene la televisión, Sí. una de las mujeres más ¿Pero ese queridas, fue vuelto? una de las mujeres más queridas por el público, y una imitación como la que Vero Lozano hizo hoy, a alguien le hace daño. Pero dura 2 minutos. Yo lo defiendo, Dura porque 2 yo banco el minutos. humor, yo banco la ironía. Pero Fabián, dura 2 Pero, minutos. ojo, Vero Lozano. Pero, perdón, Fabián, dura 2 minutos 30, ¿sabes por qué? Porque va a la grieta de Twitter. Si Verónica tiene algo pendiente con Nicolás porque Claro. investigó a su pareja, tuvo tiempo suficiente para... Cada tener- uno, No, cada no, uno, no, cuando puede. cada uno decide contestar no, cuando no, quiere y como quiere. Yo estoy con Débora. No, Cada uno cuando contesta puede. cuando quiere y como No con el quiere. pensamiento tan Nunca elevado, le contestó ¿no? a Bueno, sí, una monja que sí, fue- nosotros Perdón, estamos en el perdón, púlpito, perdón, sí. perdón. Chicos, perdón, a ver.
Si hubiese sido tan poco, tan inocuo el comentario de Verónica, Nicolás no lo hubiera contestado en el programa. La verdad es que Verónica conoce los tiempos de la televisión, es una de las conductoras más importantes que hay hoy en la televisión argentina. Le salió adentro, ni lo pensó. Y más querida. Y más querida, además, y más con querida. mucho, es muy popular y muy querida. Entonces encontró el momento, encontró un hueco, una rendija, y lo tomó. Mañana será otra, pasado otra, no importa. No importa, Bueno, es así. le contesta Esto viene de no al hace resto de muchos los años. A ver, chicos, es el tema, que realmente es se el llevan a la tema, es el justicia. tema del día en redes sociales. Sí, claro. explota. Esto fue. Está bien, Bueno, redes Verónica- sociales también es un microclima. Ahora, le contesta a uno de los periodistas que investigó y no le contesta a los otros que lo investigaron Encontró el hueco, en mucha mayor Urco, Encontró el lugar. Encontró el lugar, el momento ideal. chico, Probablemente ni lo planificó. pero Avísenle a dijiste Hugo que- Namón, avísenle. Perdón, ¿quieren que tire? avísenle a María Elfina ¿Quieren que investigaron al todo querosén este tipo que de tiró la cosas? señora yo tire ¿Quieren buscar los tweets fuel de Nicolás oil? Guiñazqui? ¿Quieren que tire fuel ¿Quieren oil? buscar los tweets de Perdón, Nicolás Guiñazqui nombrando al marido de Verónica? ¿Quieren que tire Claro. fuel oil al querosén que tiró ella? Tire, a ver, tire. Pregunten cómo fue el programa. Esto parece intrusos. Pregunten cómo fue el Bien, programa la real. famoso de la solidaridad para el tema que se cruzaban o no Vero Lozano y Mariana Fabiani. Sí, bueno, hubo mucha historia también. Porque también la señora Fabiani, como su pareja, Acá hay estuvieron con Macri. pagarés entonces, guardados. Pero hablaron las dos también del tema. Yo también entiendo que para mucha gente a veces se crean mitos y cosas que no son del todo ciertas, que creen que por acá nosotros podemos llevarnos bárbaros, que podemos putearnos, que podemos maltratarnos. Las dos aclararon. Yo les tengo que creer a las dos. Vero seguramente mañana va a aclarar, pero no le debe gustar estar en las redes y formar un escándalo cuando ella no tiene ese estilo. Yo creo que Sí, si Vero pero quería Vero- ir- pero Vero va al Vero frente. si quería No, pero Vero dice lo que pero piensa Vero siempre. si quería defender a Corcho, no lo trataron mal un día. No, Vero lo hace investigaron de como punta a Vero punta y considera que lo tiene que tuvo hacer y del años. modo que lo tiene que Hay hacer. todos los días para hacer, no tiene para una imitación, para descalificarlo a Nicolás. Yo digo una cosa Y a si favor Nicolás de se Vero. siente mal, le Yo quiero corresponde. hablarlo porque lo hablé un momento con ella. Hay que pararse. Yo no hablo, no corresponde que nosotros digamos la culpabilidad o inocencia de Corcho Rodríguez. No corresponde que yo me pare acá como un juez. Pero la justicia- Si digo que vos, esposa, pararte todos los días a hacer un programa en vivo de 2 horas y que tu marido está recibiendo. Hay que pararse. No digo que sea verdad o mentira lo que te voy a decir Corcho algo más. recibía. Digo, hablando de ella, hay que estar paradito 2 horas delante de una cámara sabiendo que a tu pareja le están Te voy a tirando un decir algo más. bombardeo. Te lo digo como mujer, Seamos justos como también, mujer de digámoslo. los medios. Mira, Verónica es una profesional independiente, es una profesional con trayectoria probada en el medio y hoy una de las conductoras más exitosas de la televisión argentina. Y tuvo que soportar, por ser mujer y por ser la mujer de, que cuando se hacían las investigaciones de su marido, todas las fotografías de todos los canales de televisión que hablaban de la causa pusieron Sí. la foto de Verónica que no tiene Era nada por que eso, ver. claro. Entonces, la verdad, Tenés razón la verdad vos en es ese una punto. injusticia para una Tenés conductora razón. profesional como Verónica Lozano, que no es la mujer de, es Verónica Lozano, Sí, que señor. todas las investigaciones judiciales que se mediatizaron respecto de su pareja la tuvieron a ella como Bueno, foco porque y era el juez. final, el Él debate tiene con todo el derecho de... Y el final, este debate que vamos a volver al final del programa, mi querido Vilota terminó desde el púlpito con un homenaje a Vero Lozano. Sí, y ustedes dos pinchando todo. Nosotros con un homenaje a Vero Y esto Lozano. no quiere decir que... No, pero también para. Saludo a Nico Wisniewski, que yo le creo, lo banco, porque si banco el humor, tengo que bancar la Bien emoción. salió Nicolás de- También tengo que bancar lo otro, ¿no? Y están con nosotros Juan Rocabruna, que estuvo anoche, perdón, ¿te echaron? No. Bueno, recepcionista de la cerrada clínica Mühlberger, ¿no? Perdón, Ignacio Trimarco, buenas noches, ¿cómo estás? El despido de hecho. Bueno, pero digo, no, porque es un tema para preguntarle. De la clínica Mühlberger, clínica que sigue cerrada, sumamos a Diego Esteves, ¿cómo estás? Colega nuestro. Y por suerte ha venido el doctor Antonio Barrios. Muchas gracias. Le agradezco que haya venido porque a nosotros acá nos gusta escuchar a todas las partes y nos faltaba la parte Mühlberger. El doctor es el abogado de Mühlberger. Lo vi hoy en otro canal, en otro programa, y la verdad, el día que necesito un abogado, yo ya pensaba contratar a Cunio. Y ahora lo escuché al doctor. No, una maravilla, porque le preguntás ahí, contesta. Vamos a verlo. Es muy hábil el doctor, ¿eh? Es muy hábil para contestar. Lo voy a contratar el día que necesite. Si puedo. Si puedo. Hay que ver. Bueno, ¿declaraste ayer? Declaré ayer. ¿Declaraste ayer? ¿Cómo te sentís hoy? Mucho mejor, más aliviado de poder haber contado toda la información sin tanto filtro, sin tanto cuidado, entonces mucho más tranquilo. Vos ayer dijiste que uno de los ejes de tu declaración y de las preguntas que te hacía la fiscal Masaglia tenía que ver con la cuestión famosa. Pongamos la foto de vuelta, porque después quiero la explicación del doctor Barrios, de la famosa oferta de este supuesto cóctel que te ayudaba a prevenir,
a tener más defensas, a tener más anticuerpos, toda el largo debate que hay, para que no tengas o puedas paliar el coronavirus, el COVID-19. Ese fue el eje. Sí, gran parte de la declaración fue hablar un poco de estas consultas de prevención de coronavirus que se agendaban en la clínica, junto con las recetas del antiviral, ¿no? De este bloqueador. De este bloqueador. ¿Por qué, doctor? Esa es la clave. A ver, por lo menos el testimonio de Juan. Porque, a ver, tenemos una inmensa cantidad de muertos en el mundo y me parece una falta de respeto haber promocionado semejante situación, ¿no? Tener la cura del coronavirus a viva voz y ofreciéndola y vendiendo y lucrando con eso. Supongamos que yo me paro ahora. De la gente. Sí, yo me paro ahora, leo un PNT que dice: Doman té caliente, la cura al coronavirus. ¿Qué delito es? Por supuesto es mentira. Es mentira. Por supuesto. ¿Y qué delito es? ¿De respecto de quién? ¿De usted? Sí. Usted estaría cometiendo en principio una estafa, porque está vendiendo algo que no es. Bien, pero respecto de un médico, es un ejercicio legal de la medicina. O sea, es estafa y ejercicio legal de la medicina. Entiendo que sí. ¿Está acusado de estafa, Miguel Vargas? No. ¿Por qué no? No, yo no lo sé, porque nosotros no somos parte de esa causa. No, ya lo sé, pero le pregunto a usted como abogado. Participamos. ¿Por qué no está acusado de estafa? No lo sé. No sé si está acusado, de hecho, de eso. No lo sé. Nosotros somos. Pero entonces, en esto que a él le preguntan tanto. Usted me pregunta a mí mi criterio jurídico. Sí, eso quiero escuchar tu criterio jurídico. Es ese. A ver, después nosotros denunciamos un hecho de amenazas. Bien, de una abogada que supuestamente trabaja en la clínica de Mühlberger. Que lo llama él el sábado. Exactamente. Eso tampoco implica que sea Mühlberger que le haya mandado. Bien, hay que probarlo. Eso lo va a tener que hacer la fiscalía. Bien. Pero en esta causa específica nosotros no somos parte. Él es testigo y declaró lo que. No, esa ya lo sé, pero no. A lo que voy es a esto. Si es clave el testimonio de Juan, diría que es hoy el testimonio más fuerte que debe haber en ese expediente. Sí, ahora sumo otro testimonio que también muy importante. Ahora vamos. Digo, si el punto es que se vendía algo para hacerme creer, el doctor me va a decir que no, el doctor Barrios, que el COVID podía curarse con eso y no era, y a él le preguntan en más de 4 horas de declaración, casi todo el tiempo le preguntan eso, la pregunta mía es legal, ¿a dónde va la fiscal por ahí? Justamente quiere verificar si esto efectivamente fue así. Porque, a ver, surgió en los medios de televisión, en este propio canal, donde en una entrevista se anunciaba la cura del coronavirus. Después estaban las fotos de los carteles pegados en la clínica, en la puerta y en todos los consultorios. Podemos poner la famosa foto del COVID. Y utilicemos la palabra adecuada porque los médicos nos ponen en caja. Sí. Dice, una cosa es un complejo vitamínico, claro. Otra cosa es un antiviral, porque el antiviral es para combatir un virus. Y un virus viene como consecuencia de una infección. O sea, no es un vitamínico para reforzar la todo lo que tenemos hijos, antiviral. Todo lo que tenemos hijos, hemos escuchado que hay unas pastillitas, no voy a dar el nombre, de naranja que ayudaría. Vitamina C. Exactamente. Y bueno, todos los que tenemos hijos le damos para los chiquitos, pero eso no es un antiviral, una cura. Después que declaraste, ¿se contactó alguien más con vos? No. 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 ¿Compañeros, compañeras tuyas de la clínica que van a declarar? Eso sí. Sí. Se contactaron conmigo para ver cómo estaba, para hablar conmigo, para tener cierta comunicación. Si bien yo antes de declarar no quise tener contacto con ellos justamente como para cuidarlos, sabiendo las amenazas que tuve y sabiendo también cómo se maneja todo ahí. Quiero repreguntarte otra vez lo de las amenazas. Ustedes explicaron que hubo una llamada telefónica. Sí. ¿Hubo algo más? No. ¿Y por qué esa llamada la calificaste de amenaza? Bueno, por el tono amenazante que tenía y porque me lo dijo claramente, básicamente en la llamada. Repetí lo que te dijo. Me dice que había visto las historias que había subido de Instagram y que bueno, que yo no podía Historias hablar. tuyas de Instagram donde relatás, mostrás el allanamiento. No muestro nada. Simplemente hablo en donde cuento que soy el recepcionista, hasta el día anterior era el recepcionista de la clínica de Mühlberger y unos datos más, digamos, no tan extenso. A raíz de eso ella me llama por teléfono y me dice, o sea, vimos las historias que vos subiste, el doctor va a salir, el doctor va a abrir la clínica de nuevo, el doctor tiene contactos, sabes con quién te estás metiendo, o sea, así, tal cual, digamos. El mismo discurso, perdón que me meta, pero el mismo discurso que me relató María Laura Rossi, una paciente que denunció al doctor hace apenas una semana por mala praxis, incluso antes de que se desatara el escándalo, cuando en una mediación uno de los abogados, no sé si es el señor, entiendo que no porque la defensa es nueva, le dijo, textuales palabras, lo mismo: no va a prosperar, no te preocupes, el doctor tiene muchos contactos, te recomiendo que desistas. ¿Qué sabemos? ¿Cuánta gente se ha presentado? Digo, ¿qué se sabe? 10 personas.
entre pacientes, trabajadores, empleados, entre ellos Juan y alguien más. Paola Guerrero, un testimonio que hoy estuvo en Intrusos, que la verdad que impactó a la fiscal. Esa es la información que tengo, sobre todo porque cuenta lo que relató hoy en Intrusos, una mujer que casi fallece en el consultorio, perdió el conocimiento, se hizo encima, una situación realmente... Bueno, hoy lo relató Paola Guerrero. Sí. ¿Y qué más? Estaba el caso de mala praxis. Había un testimonio muy esperado. Bueno, el de la hija que relata la muerte del padre. 9 años también que dice su madre que un chico fue obeso, atendido. El chico que tenía 9 y ahora tiene 2, bueno, que el papá lo llevó o algo por el estilo. El padre que muere, según la hija, por las aplicaciones. Sí, que muere a los 15 días de ser atendido. Esa es la versión, que habría muerto. Que habría 15 muerto. días después de ser atendido por Mühlberger. El problema en ese caso, que era hasta ahora lo más sólido, es que el hombre fue cremado y por ende no hay un cuerpo como para exhumar. Bien. Vamos a escuchar al doctor Barrios. Doctor, gracias, de vuelta, en serio, por venir. por favor. Vamos a hacerle preguntas medio obvias, pero... 1. ¿La clínica estaba autorizada? Sí. Tenía una autorización para trabajar. Estaba a nombre de una sociedad que se llamaba Body Laser. Y el doctor tenía en trámite su habilitación para hacer una transferencia de la habilitación ¿A nombre de quién estaba esa? ¿Es un pedido de habilitación o una habilitación transitoria? No, era un pedido de habilitación. Sí. Pero más allá de eso... ¿Era un pedido de habilitación sobre una habilitación vencida o sobre una habilitación que iba a vencer? No, había una habilitación que estaba vigente, que era la habilitación de Body Laser, para el mismo objeto que tenía el doctor. Pero más allá de eso, Fabián, esta es una cuestión administrativa que no es relevante para el derecho penal. A mí lo que sí me preocupa es... Pero sí es relevante para nosotros en sede televisiva. Puede ser, pero yo soy abogado. Yo no soy periodista. No soy un hombre de los medios. Está bien. No, pero explica muy bien, doctor. Por eso. No, ¿sabe por qué le hacía la pregunta? ¿Por qué lo interrumpí? Sí. Porque la información que tenemos nosotros, pero quiero escucharlo a usted, es que las habilitaciones las tiene que pedir o el propietario o el inquilino con contrato de un edificio o de donde fuera. Como yo no puedo ir a la casa de al lado y pedir una habilitación para algo si no soy yo el dueño o el inquilino. Y que quien tenía esa potestad era Garbellano. No, eso es incorrecto. Yo intervine en esa causa. La propiedad está a nombre del señor Pugliese, que era expareja del doctor. Hubo un convenio que se tramitó en el mes de diciembre. En la localidad de Quilmes, le salió los derechos, pero esa propiedad originariamente era del doctor. O sea, eso está fuera de discusión. Es una cuestión civil sobre la cual yo tengo referencias porque me interioricé acerca del caso. Pero puedo volver a repetirle, sí. La cuestión de la habilitación puede ser que para los medios sea una cuestión relevante, pero acá estamos hablando de una cuestión penal que tiene muchísima gravedad y este asunto de la habilitación es un tema netamente administrativo. Coincido con usted, pero nos impactó mucho porque uno dice, es más fácil tener una habilitación para una clínica que para una fiambrería. Eso nos impactó. Que poner una fiambrería es más complicado que una clínica. Eso nos dejó a todos medio atónitos. Yo no soy especialista en el tema de habilitación. No, yo tampoco. Por eso sería un pecado si yo le... Tema 2. La licencia, la matrícula de Rubén. Rubén es médico. Rubén tenía la matrícula hasta antes del suceso del coronavirus y estaba tramitando la renovación. ¿Cuándo le había vencido? Pero vuelvo a repetirle, yo tengo entendido que en marzo, pero le vuelvo a repetir, es otro tema administrativo. Sí, pero pregunta, ¿las matrículas cada cuánto vencen de médicos? No lo sé. No, como las matrículas de abogados. O sea, yo tengo mi matrícula. ¿Y cada cuánto le vence? Cada 2, 3 años yo pago la matrícula, pero si venciera mi matrícula, yo no por eso dejo de ser abogado. No, pero le hago una pregunta. Pero supongamos que hoy hay en tribunales hay un acto judicial, lo que fuera, y usted llega, le piden su carnet, el carnet, siempre ustedes arrancan entregándole al secretario del juzgado. Si usted tuviera vencido esa matrícula, ¿usted podría actuar en el tribunal hoy? Le voy a comentar algo que sí he escuchado por algún otro colega que le ha pasado. Lo que pasa en ese momento es el acto procesal continúa, sobre todo en la esfera penal, y después usted va hasta el colegio de abogados, paga la matrícula y termina no teniendo ningún inconveniente. Es un tema realmente administrativo. No puede asumir la defensa si no tiene la matrícula. Si no tiene la matrícula, no sí, puede asumir la defensa. Hay tribunales que lo piden
hay tribunales que lo piden, entonces usted tiene un plazo de 5 días para asumir la defensa, puede ir. Pero eso en el caso de los abogados, ¿no? En el caso de los abogados. médicos me parece que... En el caso de los médicos... ¿no? Perdóneme, no lo defiendo, pero es médico. No está en debate, que no, eso no está en debate. No es rímolo. A ver, no es rímolo. No es rímolo. Claro. ¿Sabe lo que pasa, Fabián? Es que usted dijo algo que a mí sí me preocupa. Dele. Y usted habla de que el doctor promocionaba la cura. Eso iba ahora. Podemos poner, a eso iba. Sí. Pero quiero poner esto y explica todo. A ver. Pongamos la foto así se entiende lo que va a hablar el doctor. Igual, más allá de poner la foto, que la vas a poner ahora, no es que Fabián está diciendo eso. Lo indagaron por ese delito, doctor. Sí, por supuesto. Digo, lo indagaron por ese delito, no es que se nos ocurrió a nosotros, lo indagaron por el delito. De hecho, fue a lo que acá está, a ver, doctor. A ver, acá está. Clínica Mühlberger, contamos con el antiviral para el COVID-19. Yo hasta acá, no soy médico. Yo acá digo, voy y lo compro y zafé. Bien. El único nutracéutico, vaya uno a saber para la gente qué significa esa palabra, con la cantidad de oligoelementos, hermosa palabra para la gente, y vitaminas para bloquear a los virus del COVID-19. Consultanos. Dígame, Fabián, ¿dónde está la palabra curar? Yo entiendo, contamos con el antiviral para el COVID-19, es la misma frase, me parece, que se usaba para explicar el Tamiflu en la gripe A. Fabián, le pido por favor que me diga dónde dice el verbo curar, porque el tipo penal del artículo 106 dice curar. Y la palabra curar es fundamental para la imputación penal. Pero doctor, bueno, dice que no presenta ningún riesgo. Dos cosas breves. ¿Y bloquear qué es? Claro, bloquear es otra cosa. Antiviral. ¿Y qué es bloquear? Es para... Bloquear es parar. Pero, ¿Y parar no es curar? Parar no es curar. Dos cosas ¿Qué breves, es? Fabián. Parar es evitar una situación. ¿Y no es parte de curar? No, curar es cuando usted está enfermo y entonces alguien lo cura. Le da un pero remedio si freno una enfermedad, no estoy curando. No, son dos cosas distintas. Pero doctor, vayamos al sentido común. Por supuesto, una cosa, Gustavo. No, el artículo dice eso. No, el artículo tiene 3 incisos. Léamelo, por favor. Se lo puedo leer tranquilamente. El artículo, el primer inciso dice el que, el médico... No, es lo más importante. 208. El 208 le estoy leyendo. No, es el 106. No, estoy diciendo el 208, que es por el cual lo indagaron. No, lo indagaron por el 106. ¿No? Cuando habla de curar es... Lo indagaron por 3. Bueno, léame el 108. Léame el 108. El 208. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciar o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos infalibles. La curación. Es uno de los incisos. Otro de los incisos es quien anunciare, prescribiere o administrare medicamentos, agua, hipnotismo, cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito. Pero el artículo de lo que habla es curar, y es curar. El tratamiento es para curar una enfermedad. Pero doctor, lo llevo un poquito al sentido común. Perdón, doctor, perdón. Ese que le acabo de leer. Perdón, más. Una cosita, vayamos al sentido común porque usted lo lleva al código y a todo lo que tiene que ver con su profesión. Si yo leo esto, una persona que yo no soy abogado, digo, contamos con el antiviral para el coronavirus. Antiviral es algo que va contra un virus. No voy a tomar algo que no sé para qué es. Y la segunda cosa, del sentido común, hay videos del doctor donde lo escucha usted, lo escucho yo, lo escucha mi abuela, y uno lo compra porque supuestamente combate el coronavirus. No es que uno toma algo para que el coronavirus sea mejor o peor. A mí me parece que lo que condena al doctor, con todo respeto, doctor, usted sabe más que yo. ¿Sabe qué palabra lo condena? La más cortita. Antiviral. El antiviral. Esta es la palabra que lo condena. El antiviral. Un posible antiviral que ayuda a frenar. O un complejo Este es el vitamínico. centro, con todo respeto, doctor, este es el centro del engaño. Ahora, de todos modos, el doctor es abogado y está bien que haga su trabajo defendiendo a su cliente y es lo correcto. Más allá de eso, el día de ayer declaró Juan y contó cómo específicamente se vendía para las consultas contra el coronavirus, para curarse el coronavirus y para protegerse. Sí, pero espera, porque el doctor vino, pobre, no lo dejamos hablar. Es su rol. El doctor vino y no pudo hablar. No, perdón. Por favor. Adelante. No, porque usted dijo algo muy importante. Dijo, las dos primeras preguntas, dijo, eso es administrativo. Vamos al eje penal. Estamos hablando de la cura de la enfermedad. El tipo penal justamente apunta a quien promociona la cura de una enfermedad. Y este es el punto central. Ahora, no es lo que el doctor ofreció. El doctor lo que ofrecía era un elemento tendiente a proteger al cuerpo en contra del coronavirus.
Así como usamos los barbijos, o tomamos vitamina C, o tomamos vitamina D. No es así. El doctor... Dejémoslo terminar el doctor, si no, no puede terminar. El doctor ofrecía eso. Es más, le voy a decir una cosa más. Si usted se fija, el gran problema se inicia con el programa de la señora Moria Kazán, que ahí parece que hubo un malentendido. Y al día siguiente el doctor aclaró, creo que en el programa del señor Polino, para qué servía lo que él estaba ofreciendo. Entonces, la situación es esa. El doctor no ofrecía la cura de la enfermedad. ¿Pero cambió de opinión de un programa a otro el doctor? No, porque cuando el programa termina... No, hay que ser justos. Yo no sé mucho Mühlberger en el famoso pobre. Por eso yo le he defendido a Moria. Moria no lo hace con maldad. Moria lo hace como... La verdad, por la parte que yo vi, yo no lo vi completo. Mühlberger no dice. ¿Pero qué dice después el programa de Polino? Que no es que quiero poner en este punto. Usted me permite, yo vi el video en el momento de la indagatoria. Yo no, le digo la verdad, sé quién es la señora Kazán, vi el programa en el momento ese, y justo el programa estaba terminando. Y cuando el doctor iba a decir, la señora Moria cortó el programa. Creo que son los tiempos de la televisión. Terminó el programa, no es que... Terminó el programa. Al día siguiente el doctor aclaró la situación con el señor Polino. Creo que incluso yo tengo el video y si usted me facilita después, yo se lo puedo enviar. No, lo que vamos a hacer es esto. Doctor, le propongo, si puede volver el lunes, sí, no tengo y traemos todo el material. Vamos a hacer un informe con detalle. Lo que pasó en el programa Moria. Y tráiganos usted todas las pruebas que tenga, las ponemos todas al aire. ¿Usted me deja aclarar algo importante? Por favor, adelante. Tengo 10 segundos, pero dele, para que no sienta que... 10 segundos. Por favor. El hecho más importante que le imputan a mi cliente es el artículo 106 y es el tema del señor Muraturi. Del abandono de personas. El abandono de personas. El abandono de personas es un delito en el que consiste en poner en peligro la vida de alguien y dejarla librada a su suerte. El caso típico es de la mamá que no amamanta al bebé y lo deja morir, ¿sí? A nosotros, cuando estuvimos en la declaración indagatoria, al doctor no se le exhibió ningún tipo de prueba. No se le exhibió un certificado, no se le exhibió una autopsia, no se le exhibió el certificado de función, no se le exhibió la historia clínica, no se le exhibió absolutamente ninguna prueba. Y el problema es que al no exhibirle ninguna prueba, no teníamos que contestar. Entonces, está acusado de un delito en base a una declaración testimonial y está detenido en base a una declaración testimonial. Tan es irregular el procedimiento, Fabián, que el procedimiento que inicia toda esta cuestión fue pateando una puerta y sin una orden de allanamiento. Yo lo convoco a leer el fallo Ventura de la Corte Suprema de Justicia. Porque esto da para mucho más, ¿no? Quiero dar mucho más tiempo el lunes. Eso es lo que pasa. La Corte Suprema ya dijo que no se puede hacer allanamientos sin una orden de allanamiento. ¿Lo puedo convocar para el lunes? Mucho más tiempo. Y traiga todo, porque acá la idea es mostrar todas las voces, contar todo. La idea no es que estamos ni para un lado ni para otro. Queremos mostrar todo. Gracias también. Gracias. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. La vida está pasando. Nació mi sobrina y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Quiero hablar de un niño y también voy a hablar de que le voy a contar un poco. Me preocupa, yo lo hablaba con Pedro Can, el tema de la militancia anticuarentena. Sí, hay mucho. En Guañasqui, ay, nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi abuela no la quiere ver a su sobrina. Bueno, no sé qué dijo, pero lo veo en mucha gente. Así lo dijo. Así lo dijo. Está muy enojado. Bueno. Soy todo eso que dijeron. Si lo pone contento, soy todo eso. Y hablo como el topollillo, todo así. Si a ustedes los pone feliz y los tranquiliza en este quilombo, decirme todo eso, síganmelo diciendo. Soy judío, soy gordo. Me dijeron hasta, como si fuera despectivo, que soy puto. No sean homofóbicos. Soy gordo, judío, puto, trolo, estúpido, imbécil. Si a ustedes los tranquiliza decirme todo eso, en medio de este quilombo, díganlo, invítenme, cáguense de risa. Solamente hice preguntas que espero que tengan respuesta, porque aquí estamos viviendo como fantasmas en una ciudad fantasma. Bueno, ahí está. ¿La interna menos pensada o no? Pues según Débora Plager, era una interna que estaba guardada y que en algún momento iba a explotar, estaba latente y explotó.
Y explotó de la manera más inesperada posible. Hemos hablado de muchos temas esta semana, pero hablamos de este tema, nos explotaron los teléfonos en los últimos 20 minutos. Nos explotaron. Diego, ¿ustedes qué opinás de esta interna? No, un poco triste, ¿no? Digo, que usen la cuarentena para dirimir conflictos personales. Bueno. Me parece que es tan vil como lo que hace la política, ¿no? Entre provincias. Vos decís que esto es tema personal. Bueno, no se hace política ni tampoco este Nico tipo de ni la mencionó a ella. Claro, Nico no, es verdad. Pará, no es una cosa. O sea, no caigamos en la tentación de dar dos cosas que son iguales. Nico dijo una cosa que para mí no está bien sobre la dificultad de la cuarentena. No, pero dijo es larga. Terminó con Cristina, dijo realidad. hizo una ensalada, pero no habló de Vero Lozano ni siquiera después habló mal de Vero Lozano, ¿eh? Ojo, lo bajó bastante. ¿A vos te molesta que Nico cuente algo personal? No, a mí me parece que los periodistas tenemos que hablar de datos y no de nuestras... O sea, es muy difícil la cuarentena para todos. También es para Can, es para Nico, es para todos. Sí, para todo el país. Si uno tiene que argumentar en contra de la cuarentena, como yo argumento la cuarentena estricta que tanto te gusta a vos, querido Paulo, yo la milito. Tiene que hacerlo con datos y decir, acá pasa esto, ya hicimos esto, lo otro. Lo que le pasa a cada una persona, le pasa a cada Perdóname, una. tiene un programa de 3 horas por día, donde esos datos seguramente lo debe dar, y enmarcó una situación personal del momento. En un minuto se emocionó y contó algo personal. Igual te digo algo, espera, Gustavo, a Le favor. sobra 3 horas que lo hagan de dos, ¿viste? Yo estoy de acuerdo con tu posición antes de la pandemia. Es decir, a mí tampoco me gusta la cosa muy autorreferencial, yo trato de evitarla en mi trabajo, estoy de acuerdo. Pero esto nos puso a todos en un lugar tan particular que muchas veces... ¿Cuándo te ibas a imaginar vos entrevistar a un infectólogo como Pedro Can y preguntarle cómo le va en su vida personal con la cuarentena? Si ve a los nietos o no. No te quiero pinchar el globo, como decís sucediendo? vos. No te quiero pinchar el globo, como decís vos. Vos y yo lo hicimos 100 veces en el 2009. Con la gripe A. Sí. Durante 6 meses. Casi los mismos médicos. Ahí conocimos a López, conocimos a Can, conocimos a Ángela. Lo mismo a los mismos de ahora. Sí. Hablaba más, no digo el número 1 porque sería injusto, ¿cómo es? El más conocido, se me borró el nombre ahora, el laboratorio, que ahora está hablando menos. Sí, Estambulián. Estambulián, perdón, me acordaba Lo que el pasa nombre. es que por está eso hablando no le menos en este preguntábamos caso. cómo está usted, pero llega un momento que como estamos todos tan emparentados y hermanados por esta situación en el mundo, no solamente en Argentina, Débora, también, y preocupa, que en algún momento de las entrevistas se filtra lo personal. Sí. A mí la verdad es algo no me inédito. interesa ni No te los interesa nietos lo de Can. personal. Me interesa Vos la estás hija muy de la sensible. hermana de Nico. Pobre Can. Tampoco pero acá pará. le peguemos tan... Can no hizo una militancia del tema. No. Y la pregunta, te digo porque surgió en el programa de que yo trabajo. La pregunta tenía que ver con una sección en donde, que es a primera hora, donde hay gente que cuenta qué es lo que extraña y qué es lo primero que quiere hacer cuando levante la cuarentena. En el medio de eso, como él parece ser un oyente del programa, habló de eso. Ni siquiera fue una pregunta, él solo se metió en el tema. No, yo estoy diciendo una cosa muy general, no quiero caer sobre nadie en particular y mucho menos sobre Nico. Yo quiero decir esto, no me interesa el periodismo, las historias personales no interesan. Quedan 2 minutos de programa. Y quiero decir esto. Yo entiendo que haya gente que le parezca bien o mal, que algunos opinen, como por ejemplo Gustavo, en contra de la cuarentena. Ahora, lo que no estoy... De esta cuarentena. Que opinen, por ejemplo, Gustavo, Reato lo mismo, Débora, yo mismo tengo una postura, dirán, pero de un lado, de otro. Bueno, hay cosas que estoy de acuerdo, cosas que no. Lo que me molesta es que parece que no se puede decir. Y justamente la diferencia entre libertad de expresión o no es que todos digan todo. Gracias a Dios, en este programa, cuando hay 6 panelistas, hay 7 opiniones diferentes. Cuando hay 4 panelistas, hay 5 opiniones diferentes, porque me incluyo, y es lo que hace lindo este programa. Y lo que lo hace, para nosotros, muy interesante. Entonces, de un modo que Paulo tiene que tener todo el tiempo y derecho del mundo a decir su opinión, Gustavo también, y el otro Gustavo también, y todos, y Débora y todos. Del mismo modo que los que están por otra cuarentena, como Gustavo, no piden que Paulo no pueda hablar, yo le pido que a los que están a favor de lo que el gobierno hace, ¿sí?, no le impidan a los Gustavo Noriega hablar. Porque en el día de hoy escuché 2 o 3 testimonios de hegemonía cultural. Si quieren seguir con el tema, googleen Antonio Gramsci, los cuadernos de la cárcel, la hegemonía cultural, cuando Gramsci hablaba en contra del fascismo de Mussolini. Gramsci murió en la cárcel.
lean, es muy largo el tema. Cada uno tiene derecho en los medios a decir lo que le parece que es mejor. Está claro que hay un apoyo masivo y popular a la decisión que se tomó, que es esta cuarentena. Eso está fuera de debate. Pero también tiene que haber posibilidad de que el que piensa diferente pueda decirlo. Porque pensando diferente, por ejemplo, en este programa nació la idea, entre otros, de que los bancos atiendan. Entonces, hay que escuchar a todas las voces. Y los barbijos, y los testeos. Todo suma. Las críticas a veces, con buena leche, también sirven. Nos vamos, señores, bien Animales Sueltos. Mañana... 21 horas. 21 horas Especial Intratable. Ojo, mañana gran programa porque es post anuncios del presidente. El domingo. Y el domingo, Living. todos. Acá, el lunes. Chao.